La mayoría de las personas, yo creo que ponemos mucho foco en lo que se piensa de nosotros y cómo nos percibe el mundo. Sí. Y eso hace que perdamos muchas veces nuestra esencia, nuestra identidad. He generado un negocio, una estructura, un proyecto de vida con base en eso, que era mi herida. Lo que pasa es que le cambié la etiqueta y ahora ya no es herida, sino que es talento. La gente sí que me ha dicho que soy como el mentor más caro de España y yo siempre le respondo que en realidad elijo muy bien a mis clientes. Eso es. La gente no me paga para que yo les enseñe, sino para que les permita mostrar su don y su talento. Nuestro propósito, cuál es, quién soy, ¿sabes? Entonces hay mucho sufrimiento hoy por intentar definir cuál es tu propósito o quién eres. Mentor de mentores, especialista en narrativa, estrategia y psicoinfluencia, licenciado en psicología y director de la certificación de narratipos. Hoy tenemos con nosotros a David Sobrino. El 85% de las personas siente que no está siendo escuchada en su entorno personal o profesional. Vivimos rodeados de ruido, pero nadie entiende lo que realmente queremos decir. Hoy hablamos con un hombre que ha ayudado a cientos de personas a encontrar su voz, su narrativa y convertirla en impacto real. Porque quizá el problema no es lo que dices, es cómo lo dices. David, César. ¿cómo podemos destacar en un mundo donde todos hablan y ninguno escucha? Disponiendo de una llave maestra que abra todas las puertas y que esté muy cercana a lo que es la autenticidad, la singularidad o mostrarse de forma única y diferente. Eso suena muy bonito, suena fácil, ¿Verdad? pero ¿eso cómo lo podemos conseguir? Yo creo que escuchando más a los demás, ¿sabes? Venía ahora al estudio, ¿no? Lo primero, darte las gracias porque estoy empoderado, sabiendo que vamos a estar aquí casi 2 horas, lo vamos a disfrutar. Qué bueno. Darte las gracias a ti, César, y a Sergio Por supuesto. Primero por el trabajo que habéis hecho todo este tiempo y por el aura, la energía que aquí se Qué genera, bueno. que Qué bonito, muchas gracias. es muy recomendable. Gracias por venir. Es un estudio único, ¿no? Entonces marca la diferencia y yo creo que tú lo decías anteriormente, ¿no? Pones en valor a los invitados, les haces sentirse protagonistas, les reconoces. Eso es. Y creo que hoy en el mundo en el que estamos, si vamos a hablar de mindset y de identidad, la mayoría de las personas, yo al menos lo veo por las métricas y que a ti también te gustan, analizamos las métricas, cuáles son los emails más abiertos y son aquellos que dicen, pues David Sobrino te ha etiquetado, o César ha comentado algo de ti, o esto es lo que opina la gente. Y no se trata de si opinan bien o mal de ti, sino saber qué pasa en el mundo y cómo se refleja pues tu identidad en los demás. Y también por el tema de las redes sociales, yo creo que ponemos mucho foco en lo que se piensa de nosotros y cómo nos percibe el mundo. Sí. Y eso hace que perdamos muchas veces nuestra esencia, nuestra identidad. Por lo tanto, volver a encontrarla, que en realidad lo más sencillo, es lo que hoy te hace singular, te hace ser diferente en un mundo lleno de clones, de imitadores, de borregos. Y bueno, vuestro podcast es un ejemplo de singularidad. Y somos muchos los que hacemos podcast, yo también lo hago, pero siempre hay algo que hace la diferencia y es el reconocimiento de las otras personas. Yo creo que, y hablo por experiencia propia, yo siempre he tenido la herida del reconocimiento, ¿no? Vengo del mundo de la música también, de buscar el aplauso, de que las demás personas me dijeran qué bueno soy, ¿no? Ahora hablaremos. Yo o que soy el mejor. estuve ¿Sí? ahí. Yo estuve ahí. Pues estarás conmigo que tiene mucho que ver, ¿no? Entonces me di cuenta que posiblemente no sane nunca esa herida, pero que le puedo cambiar el sentido. Y aunque esté activo el reconocimiento, puedo reconocer al otro. Entonces yo monté mi podcast precisamente también por eso, por intentar dar reconocimiento a los demás. Y nunca he aprendido tanto en un podcast como cuando reconoces al otro. Es increíble, o sea... Y creo que es un factor increíble que la gente a lo mejor no se da cuenta y es el hecho de ser único, es cuando tú permites que el otro sea protagonista. Eso es. ¿Sabes? Y parece que no, que un entrevistador, ¿no? A ti a lo mejor te pasa que estás entrevistando a los demás y percibimos que a los demás no nos van a ver como el líder, ¿no? El líder es el que es el entrevistado, pero un buen entrevistador marca también la diferencia, ¿no? Es muy importante saber hacer buenas preguntas y creo que ahí también está parte de la autenticidad. Yo siempre he tenido, y aún lo tengo un poquito, ese síndrome maldito del impostor. Sí. Porque primero que yo no soy entrevistador. Yo, para empezar, soy fotógrafo. Ya. Jamás me hubiese imaginado aquí, delante tuya, creo que aún no me lo estoy creyendo, ¿vale? Porque yo te he visto en redes muchísimo. Sí. Te sigo de hace mucho tiempo. Y no soy consciente todavía
de todas las maravillosas personas que han pasado por aquí enfrente y de todo el conocimiento que me han regalado. Ya. Que eso es muy brutal. Porque muchos de vosotros cobráis por vuestro conocimiento. ¿Vale? Entonces, eso es un regalo que me está haciendo el mundo increíble. ¿Y cómo no voy a dar protagonismo? Si me estáis dedicando vuestro conocimiento. Claro que sí. Al final sigues haciendo fotos. Sí. Yo sé que eres un fotógrafo muy reputado en Valencia, quizás el más reconocido en el ámbito de las fallas, ¿no? Lo fallero, pero cuando tú haces una foto entiendo que es como cuando tú tocas la guitarra, te subes encima de un escenario, estás invirtiendo tu energía para que los demás disfruten. Estás intentando sacar lo mejor del otro. Correcto, el alma. Entonces no depende tanto de la máquina, ¿no? De la cámara de fotos, sino de la observación que pones y cómo extraer lo mejor del otro. Entonces, al final, aunque haya cambiado la decoración y te pongas unos micros, sigues haciendo fotos, ¿no? Y yo creo que a lo largo de tu vida, los que tenéis esa faceta de sacar lo mejor del otro, pues es un valor que hoy es incalculable. Hablabas hace un momento de heridas. Sí. Que tienes una herida ahí, ¿no? Sí. Y has dicho que sabes que nunca la vas a sanar. Pero entonces tenemos que saber vivir con ellas, ¿no? ¿Cómo podemos vivir con una herida que sabemos que no va a sanar y además en su momento nos hizo mucho daño? En su momento quizá nos hizo daño porque la comprendíamos desde otro lugar, pero al final es como yo lo veo, es como nuestra sombra. Al final siempre tenemos nuestra sombra, pero muy pocas veces la percibimos. Y es la otra cara de la moneda. Detrás de la herida siempre está el don o el talento. A mí me pasó que siempre en el ámbito educativo pues repetí múltiples veces, 4 veces, 3 la del carnet de conducir y la del el acceso al examen de Bellas Artes, ¿no? Entonces imagínate que siempre ha sido como repetir, como el típico fracasado escolar. Sí. Y eso para mí fue una herida de no ser visible, de sentirme invisible, de querer ser reconocido para mostrarme. Y al final, durante todos esos años, me metí en un mundo interior de mucha observación, de análisis, que por entonces percibía que el mundo lo veía como malo, ¿no? Como en plan, pues deja de observar, deja de mirar, deja de procrastinar, eres como un perezoso, no actúas. Y al final he generado un negocio, una estructura, un proyecto de vida con base en eso, que era mi herida. Lo que pasa es que le cambié la etiqueta y ahora ya no es herida, sino que es talento. Entonces yo soy cum laude en mi propia herida y creo que muchas personas niegan esa parte que todos tenemos, ¿no? de rechazo, cuando lo pueden convertir realmente en su gran don, en su gran talento. ¿Por qué? Porque han hecho muchas cosas en esa herida, tienen mucha experiencia y puede servirle a otras personas desde otro ángulo para ayudarlas. En mi caso fue la herida de la autoobservación y hoy activo la observación para ayudar y ver lo que a lo mejor otras personas no ven o escuchar lo que otros no escuchan. Qué bueno. Tengo una gran curiosidad contigo, te lo he dicho antes. Sí. Claro, ahora que estás diciendo que en los estudios no eras muy hábil y ahora eres mentor de mentores. Sí. Es que eso suena muy gordo. Sí, bueno, es una etiqueta que es un anzuelo en realidad. Aunque luego la gente sí que me ha dicho que soy como el mentor más caro de España y yo siempre le respondo que en realidad elijo muy bien a mis clientes. Eso es. Y el hecho de ser mentor de mentores, ayer lo explicaba también con otro mentorizado, yo aprendo de ellos. O sea, mis mentores realmente son los que me enseñan a mí. Y tirando un poco de lo que te decía anteriormente, de tanto analizar me di cuenta de que las personas hoy están en un afán de buscar protagonismo increíble, de sacar lo que ellos son. Tú lo sabrás también, en el mundo de la formación, del marketing, de los eventos, prácticamente la gente actúa como cuando éramos pequeños, que nos daban una papeleta, ¿no? Un paquete, decíamos, véndele papeletas a todo Cristo para que vayamos a una excursión. Pues yo lo he visto, ¿no? En el sector actual se llenan eventos con miles de personas y parte de la gente que va a esos eventos va vendiendo papeletas, incluso regalándolas 2x1, 3x1, porque lo que quiere son 5 minutos de gloria encima del escenario. Entonces, el que más vende puede tener 5 minutos de gloria encima del escenario. Y más allá de la estrategia de venta o de esas tácticas, creo que detrás hay algo psicológico a nivel social muy interesante, y es que las personas ya no aguantan al gurú encima de la tarima, ya no quieren estar en el pupitre, ya no le tienen ni siquiera miedo a salir a la pizarra a decir la lección, ¿no? Quieren ser los maestros, quieren ser los profesores, quieren ser los protagonistas y debemos generar esos espacios. Por eso también los podcasts se han puesto muy de moda, porque las personas quieren contar su historia, quieren incitar, quieren inspirar, quieren ayudar a otras personas.
Y el hecho de que yo me ponga la etiqueta de mentor de mentores básicamente es porque la gente percibe que yo les escucho, que les reconozco y les doy ese hueco que muchas veces otros profesionales no se lo dan. Entonces venimos también, sobre todo en Occidente, con un tema muy arraigado, y es que el mentor tiene que ser una persona que haya hecho todo el camino y es el que más sabe, sí, a nivel de sabiduría, de experiencia, y es el único capaz de darte a ti consejos y darte tips, y tú estás abajo de la montaña. Entonces vuelve a ser como una antigua academia o universidad donde las personas se sientan en un pupitre y ven que en una tarima hay alguien que ahora se llama mentor o coach o consultor, el experto o el gurú o el mesías, que es el que me tiene que decir lo que tengo que hacer. Y creo que eso ha cambiado radicalmente, sobre todo con la incursión de las redes sociales, las nuevas tecnologías y muchas alternativas donde las personas se sienten protagonistas y que son su propio jefe y son su propio maestro. Entonces, el hecho de que un mentor genere ese espacio permite que las personas incluso paguen todo el dinero del mundo por ser mentorizadas. A mí, en cambio, a ver, la gente no me paga para que yo les enseñe, sino para que les permita mostrar su don y su talento. Qué fuerte. Entonces, claro, yo las sesiones, anteriormente yo pensaba que era, tengo que prepararme todo, tengo que darle lo mejor, y ahora me callo y escucho, hago preguntas y les permito sacar eso que a lo mejor tienen dentro y pagan por ello. Entonces, las personas están dispuestas a regalarse una mentoría, un evento, una experiencia o venirse a un podcast como el tuyo porque tienen esa pulsión de subirse a la tarima, ser protagonistas. Y al ver eso, puedes construir un negocio muy fructífero. Eso viene un poco desde el ego, ¿no? ¿Por qué parte? Por el subirse a la tarima y ser protagonistas. Sí, depende de cómo tú veas el ego, si más de forma negativa o positiva, pero siempre es una pulsión como el deseo que ha estado siempre, ¿no? Esa sensación de ser poderoso, de ser el primero, de ser el mejor, de ser el único. Las personas queremos destacar. Ya en las tribus las personas decían, mira, este es el que caza o es el que habla, el que cuenta las historias. Entonces tampoco podemos negar eso porque forma parte de la condición humana. Y ahora las personas con este parecer del despertar espiritual están empezando también a honrar lo que es el ego, ¿no? La parte del orgullo. Yo siempre digo que el orgullo es como una emoción que para mí tiene un matiz más positivo que negativo, ¿no? El sentirse orgulloso, yo lo veo contigo, ¿no? Cada vez que publicas en redes tus números, tus métricas, tu crecimiento, te digo, pues ole, brutal, ¿no? Lo hablaba el otro día también con otra persona, que esa parte ambiciosa de crecimiento, de logro, de conseguir las cosas, es una palmadita que nos deberíamos dar todos por ver el recorrido que hemos hecho, ¿no? Y muchas veces parece que pillamos la etiqueta de la humildad y nos tenemos que callar eso, no vaya a ser que la gente lo vea mal. Entonces también forma parte de la cultura hispanohablante, sobre todo en España, que todo lo que es destacar parece que lo rechazamos. Pasa en el deporte, pasa en la música. Hay como una especie de techo, en cuanto tú lo superas, pues empiezan a tirar tomates, ¿no? Entonces te tienes que ir fuera. Y en otras culturas hay otra psicología colectiva donde se ve de otra manera el hecho de que una persona pueda destacar, pueda lograr o pueda ser más ambiciosa. En América, por ejemplo. Norteamérica, por ejemplo, es como la filosofía de vida. Claro, efectivamente. Ahora que comentas lo de que yo publico y tal, lo voy a aclarar. Yo todo eso, por supuesto que estoy orgulloso de lo que estamos consiguiendo, sería absurdo decir lo contrario, pero no lo hago como algo prepotente o algo arrogante. Es que me gusta compartir lo feliz que estoy. Claro, obviamente eso la gente no lo va a percibir, o la gente que no me conozca. La gente que me conoce sabe por qué lo hago. Y además también porque sé que doy ejemplo a mucha gente, porque me lo dicen. Claro. Y eso es lo bonito. Claro. O sea, yo lo comparto para que sepáis que vosotros también lo podéis conseguir. Y mucho más que yo. Porque seguramente mucha gente de la que nos ve es mucho más joven y tiene muchísimo más recorrido todavía. Entonces yo lo hago solo por eso. Solo por eso. No porque diga, mira, tal. Claro. El otro día un comentario que una persona, ay, pues tal, tu mentor, Sergio Begría, ¿vale? Tu mentor no publica tantas cosas, no presume de tanto. Digo, no, yo no estoy presumiendo de nada. Yo estoy solamente compartiendo mi felicidad. Claro. Y digo, además, yo no puedo ser como esta persona. Cada uno somos de una manera. Tal cual. No es así. Pero vamos, quería aclararlo para que... Sí, bueno, ahí depende desde dónde lo haces. Tú estás en una frecuencia comunicativa exponiendo algo desde una parte que a lo mejor solo lo sabes tú. Claro. Y a lo mejor le llega a personas que están en otra frecuencia y lo perciben de otra manera. Esto es como un radar, ¿vale? Entonces tú empiezas a emitir y cuando topas con la persona que está en tu misma frecuencia, percibe exactamente desde dónde lo has hecho. Entonces lo estás haciendo desde el orgullo a lo mejor. Y esa persona te manda un mensaje y te da las gracias.
porque estás vibrando, estás resonando con él. Entonces, al final, muchas veces es lo que te decía, tenemos como ese síndrome del impostor porque ponemos demasiado foco en qué opinarán los demás cuando ni siquiera sabemos bajo qué frecuencia estamos emitiendo nosotros. Totalmente. Pues es tan importante la parte de la comunicación, la narrativa, en un término quizás más simbólico o más invisible, saber dónde resonamos para impactar realmente a las personas que nos escuchan, no únicamente nos oyen. Eso es. Has dicho la narrativa ahora. Y mucha gente, o la mayoría de gente, te conoce por los narratipos. Sí. ¿Vale? Yo desconocía completamente lo que era hasta que estuve un poco investigando, ¿no? Sí. Pero la mayoría de gente seguramente que nos está viendo no conoce qué son los narratipos. ¿Cómo podías resumirlo fácil para que la gente lo pudiera entender? Vale. En los estudios de psicología profunda, más psicoanalista o psicodinámica, está muy arraigado el concepto de la identidad, ¿no? Sí. Pues autores quizás más reconocidos como Freud, como Jung, como Carol Pearson, siempre han hablado como de diferentes arquetipos, más individuales o más colectivos, que son como las identidades ocultas, ¿vale? Has hablado antes del ego, la parte más inconsciente. Son identidades que se han ido forjando, ¿no? Con base en nuestras experiencias, cuando unimos pensamientos, emociones, nuestras propias acciones, esto se va como metiendo en un saco y esas personas que están ahí ocultas, esas identidades, a veces nos hablan, dialogan con nosotros. Y eso es lo que muchas veces se puede interpretar como arquetipos, coloquialmente para entenderlo. Pero siempre se les ha otorgado un valor como muy estático, ¿no? Como si fueran símbolos que están ahí como pilares, pero entre ellos también hablan. Hay un diálogo entre los propios arquetipos, hay una forma de vincularse porque todo el mundo es cambiante, ¿no? El contexto cambia. Todos los narrativos se vinculan mucho más a la comunicación, que es como un torrente, ¿no? Que fluctúa constantemente. Entonces es como otra dimensión arquetípica donde se tiene mucho más en cuenta el fluir, el cambio, el movimiento. Y está muy arraigado a estructuras muy ancestrales, pues como el diseño humano, la cábala, leyes más ancestrales universales, la geometría sagrada. Y es una estructura de entender la comunicación desde la parte vectorial, de cómo nos vinculamos. Tú y yo ahora, por ejemplo, estamos comunicándonos y yo puedo percibir bajo qué narrativa interna tú te estás intentando comunicar, la tengo que validar contigo y si yo quiero meterme en tu frecuencia, tengo que resonar contigo. Por tanto, podría despertar una narrativa a través de un arquetipo que encajara en tu frecuencia y que hiciera match contigo. Y ahí empieza una comunicación mucho más magnética, porque si tú, por ejemplo, estás comunicando desde el narrativo transformador, que tiene muy en cuenta la parte de los logros, los pasos, las métricas, el reconocimiento, yo puedo activar el narrativo sensitivo, ¿vale? Porque el sensitivo normalmente lo que quiere es tierra, quiere pasos, y el transformador lo que quiere es sacar esa parte, ¿no? Esa parte emotiva. Entonces, si yo activo conscientemente el sensitivo, tú te vas a vincular más conmigo. Quizás te está pasando en este momento. También le sucede, por ejemplo, al singular con el conector. Ese vector, que son otros dos narrativos, pues tú has tenido aquí a gente que ha sido como muy polar y singular en los últimos años, pues imagínate un Irra Bravo o Monje Malo, personas que en diferentes ámbitos han sido como las ovejas negras, ¿no? Entonces, inicialmente parecen personajes muy disruptivos, pero enseguida crean una tribu que se expande como, vamos, como la pólvora, ¿no? Entonces, fíjate, una oveja negra al final es el foco de todos los borregos o todas las ovejas blancas o de la curva normal de la población. Entonces, al final es como un Risto Mejide, ¿no? Correcto. Aquella persona que es como muy singular, muy disruptiva y muy única, enseguida tiene críticas o aplausos de mucha gente. Entonces, si tú eres capaz de ver esto y activas el narrativo singular y te pones el traje de oveja negra, va a ser más fácil que llegues a más gente. Imagínate, tú hablabas ahora que No Solo Éxito ha crecido en cuestión de un mes prácticamente lo mismo que en un año. Sí. Si nos pusiéramos a analizar, habría que analizar qué narrativa se ha puesto encima de la mesa, tanto por tu parte como por la de incluso Sergio, que está ahí en la sombra, como de los invitados, y seguramente si has crecido ha habido un impacto en el que ha habido un magnetismo y la audiencia ahora a lo mejor requiere una narrativa que se está poniendo aquí sobre la mesa. Entonces son movimientos narrativos más invisibles que realmente tienen un impacto bestial a la hora de medir los vínculos que hay con las personas. Entonces, los narrativos es un modelo de comunicación más invisible, más simbólica, que te permite generar un magnetismo muy particular, una influencia muy particular. O sea, estás diciendo que todas las personas tenemos dentro distintas personalidades y si aprendemos a diferenciarlas,
o a conectar con ellas, podemos adaptarnos a la otra persona, a su manera de hablar o a su personalidad. Exactamente. Para conectar más. Tal cual. Hay un libro de Dostoyevsky, a mí Dostoyevsky me encanta. Un libro menos conocido, no es Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, que es El doble. Y es como una novela, ¿no? Que se encuentra como otra persona, que al final tiene que ver mucho con la mente, ¿no? Del diálogo interno que todos tenemos, todo el rato nos estamos hablando. Sí. Entonces, hay muy pocas personas que ponen conciencia en con quién estoy hablando. ¿Quién toma las decisiones? ¿Qué identidad de las múltiples que tenemos toma la decisión? Entonces, ¿qué pasa? Que esto en el ámbito de la psicología, que ha querido ser muy empírica, siempre ha sacado manuales para decir, esta etiqueta es que es mala, ¿vale? Entonces, todas las personas tenemos múltiples identidades, lo que pasa que normalmente se asocia a trastornos de la identidad. Correcto. Pero todo el rato estamos hablando con diferentes personalidades que se han ido forjando a lo largo de la historia, que van cambiando. Si tú pudieras hacer un análisis de las más de 8.000 millones de personas que hoy están sobre la faz de la Tierra, verías que hay diferentes patrones arquetípicos que se cuentan lo mismo por factores sociales, culturales, epigenéticos. Pues al final tú puedes sacar un número de arquetipos, ¿vale? Imagínate que son 3, 6, 12, 8. No suelen ser más de 12, ¿vale? Y tienen que ver también con la parte más femenina, más masculina, la dualidad. Pues si tú te paras a analizar cuáles son tus identidades, posiblemente descubras las que pues yo propongo desde mi análisis, que son esos 8 narratipos. Y cuando tú los vas descubriendo, los vas activando como si fueran luces, los vas encendiendo, vas viendo las características de cada uno. Y honras cómo es cada uno. Pues uno a lo mejor es más perfeccionista, más pesimista, más previsor, te pone más en alerta. Otro a lo mejor es más intuitivo. Y el hecho de que tú hables con ellos y hay una comprensión facilita que cuando tú te comuniques con otra persona de carne y hueso, no solamente te estás comunicando con lo evidente, lo literal, claro, sino con el diálogo que está teniendo esa persona con alguna de las propias identidades. Por tanto, en una parte más lingüística de comunicación verbal, incluso no verbal, estamos hablando, pues, César con David, ¿vale? Pero César dentro de sí mismo, por así decirlo, a nivel epigenético, igual está hablando con identidades ancestrales de otras dimensiones. Ostras. Si yo empiezo a tener esos diálogos conmigo, que es lo que te decía que yo había experimentado durante toda mi infancia y adolescencia, pues empiezo a detectar cómo tú posiblemente te estés hablando a nivel interno. Entonces, yo no solamente estoy hablando contigo en un podcast, sino que estoy hablando con parte de esas identidades internas, desde las mías propias. Por tanto, estoy tirando como cables desde una parte muy superficial a una parte muy profunda. Correcto. Y claro, el magnetismo de unión es mucho más fuerte, por así decirlo. Está mucho mejor conectado. Entiendo que el trabajo que hay detrás de eso, o sea, para poder diferenciar cada uno de los narratipos que tienes y luego detectar el de la otra persona, es de muchos años. Así es. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Yo recuerdo que en segundo de psicología fui al despacho de uno de los profesores y le mostré, fíjate, anticipando la tesis que yo quería hacer, que era la teoría de los cuellos. Y me dijo, David, esto es demasiado profundo, esto es muy complicado. Era de psicología social. Y yo empecé a detectar, pues era muy observador, ¿no? Que cuando la gente, por ejemplo, perdía el bus, rápidamente sacaba o se ponía a fumar o sacaba el móvil, ¿no? O cuando iba a la discoteca y le daba 2 besos a alguien y solo le daba uno, se quedaba tal, sacaba el cubata. O sea, había como una estructura de pulsión de vergüenza, sí, que yo había mamado durante muchos años, entonces yo la empezaba a detectar de otra manera, ¿no? Y dije, joder, estoy creando como un árbol de ramificaciones de comportamientos de la condición humana con base en ciertas experiencias. Y ahí nació el entendimiento de las diferentes identidades en diferentes contextos. Yo luego terminé la carrera, me metí en el mundo de la música durante casi 10 años y luego ya me metí en el mundo del emprendimiento, de la empresa, el neuromarketing, el marketing, la mentoría, la formación, la comunicación. Pero el punto de inflexión llegó cuando entré como socio también en Digital Factory dentro de Thinking Heads. Sí. Claro, y me metí hasta la cocina, me permitieron entrar para analizar casi 800 grandes conferenciantes del mundo, ¿vale? Y en España pues tuve la oportunidad de trabajar pues con gente quizás más reconocida, Víctor Coopers, Albert Rivera, Iker Jiménez, o gente así como muy popular, muy conocida. Y con mi equipo, sobre todo con Elder Manuel y con Jean-Paul, pues dijimos, aquí vamos a analizar todo lo que está pasando y empezamos a observar las redes sociales, cuáles eran las tendencias virales de contenido, ¿no? Entonces podías ver
por entonces, a lo mejor María Alonso Puig o Marian Rojas SAP en España lo estaban petando, y parece que estaba creciendo alguien como el doctor Segarra, Irra Bravo, Monje Malo, Sergio Fernández, Borja Vilaseca. O sea, había muchos cambios, ¿no? Y pusimos a estudiarnos todos los vectores a nivel comunicativo, y ahí me di cuenta de que efectivamente había ciertos patrones que estaban asociados con esos narrativos. Entonces ya no era la cara de María Alonso Puig, era, si tú le intercambias como Mr. Potato, le cambias la cara a María Alonso Puig y se la pones al doctor Segarra, el impacto va a ser igual, porque narrativamente están activando pues la misma identidad. Entonces, si yo puedo analizar eso con base en el contexto y los movimientos, las tendencias que hay en el momento, puedo decir, vale, pues yo podría activar otro personaje, porque ahora la tendencia es que la gente compra el narrativo de María Alonso Puig. Imagínate que fuera el investigador o el doctor Segarra. Entonces, alguien te puede hablar de dopamina y otro te puede hablar de la supraconsciencia. Pero al final, a nivel interno, estamos en el mismo modelo, en la misma dimensión narrativa. Y a partir de ahí, pues, como esto suena como muy volado, ¿no? Yo siempre a la gente le decía, yo me dedico a ejercer psicoinfluencia, y la gente no lo entendía. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos. Entonces, claro, yo me metí en un mundo más corporativo del que había huido por el tema del colegio. Sí. Y dije, yo necesito KPIs, necesito estructura, y después de pues hacer lanzamientos, facturar, todo lo típico del marketing, me recluté en mi propia caverna con mi familia durante 2 años, y con mi equipo, que éramos muy poquitos, desarrollamos todo el modelo de los narrativos a nivel psicométrico para que fuera viable, para que fuera válido, un test que hoy es lo que utilizamos, que hemos salido al mundo para que la gente haga un test y lo validemos con ellos, porque es después de un análisis de años del comportamiento humano, hoy las personas, a través de una serie de preguntas, pueden darnos evidencia de cuál es su diálogo interno, cómo se comunican. Y si tú logras entender eso, imagínate luego puesto en valor con el mundo de la formación, la comunicación, las ventas. La conversión es increíble, claro, porque tú estás hablando con una persona, imagínate en una sesión de ventas. Estás hablando, le estás tocando las semillas, la pineal, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, la gente ni siquiera te compra lo que le vendas. Te está comprando estar en tu frecuencia, porque es, joder, esta persona me está leyendo la mente, me está leyendo las emociones, y es muy potente. Entonces, es una herramienta que se puede enseñar. De ahí lanzamos la certificación de narrativos. Lo hemos ido estructurando. Lanzaré el libro próximamente. Entonces sí que se puede aterrizar algo que parece que es como multidimensional, pero sí que es cierto que tenemos que honrar esa parte más de estructura, de KPIs, la parte psicométrica, de la que tanto yo había oído en la carrera, ¿no? La física, la matemática, la estadística, la psicometría. Creo que hay que hacer una buena dualidad en la parte más invisible y etérea con la parte más terrenal. Hay que honrarla. Por eso te decía que muchas veces el ego se asocia a una parte mucho más materialista, más cartesiana, pero forma parte también de la vida. Entonces, cuando tú fusionas las dos cosas, tienes un muchísimo mayor impacto. Es como un tiro. Sí. Cuando hablas de que todos tenemos... Es que, claro, aquí te quiero andar un poco para que la gente lo tenga claro, porque tú le preguntas a una persona cualquiera, ahora de la calle, y le dices quién eres, y no sabe quién es. La mayoría. Eso ya lo he dicho en varios capítulos, además. Sí. Yo sigo sin saber quién soy. Entiendo que tú sí sabes quién eres. Diría quién percibo que soy, o quién parezco ser, ¿sabes? Porque al final, el hecho de decir quién eres, ya te estás metiendo en un cerco estático. En el momento en el que tú te etiquetas, ya dejas de fluir. Y eso genera mucho sufrimiento, porque la vida es un continuo movimiento. Entonces, esa pregunta genera mucho rechazo porque a nivel interno nos está intentando frenar para ponernos una etiqueta. Por eso las personas todo el rato huyen de ponerse etiquetas, aunque son necesarias para poderse comprender. Claro. Entonces, la pregunta de quién eres es como intentar parar pues un torrente de agua, un caudal, ¿no? Es decir, a ver quién eres. Entonces, el propio agua es que te lo va a tirar abajo. Y creo que más bien las etiquetas que nos ponemos o las definiciones son cosas muy poco duraderas, ¿no? Son para hoy o para mañana. Y al final todo el rato somos cambio, nos tenemos que adaptar a ese cambio, y eso facilita que no suframos tanto con nuestro propósito, cuál es, quién soy, ¿sabes? Entonces hay mucho sufrimiento hoy por intentar definir cuál es tu propósito o quién eres, porque en el fondo no queremos etiquetarnos. Eso sería como meterse en una granja cercada, cuando hoy lo que queremos es libertad y queremos explorar. Entonces también depende mucho de las personas, y vuelvo a los narrativos.
Un perfil más previsor, que lo que busca es seguridad, ponerse dentro de un búnker, evitar buscar alternativas, posiblemente tenga más claro quién es un previsor que alguien que es un explorador, que es una persona que está abierta a explorar, a la libertad, a saltar el cerco. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando tú le digas quién eres, va a sentir una pulsión de decir, no te lo puedo decir, porque si te lo digo me quedo aquí estático. Claro. Entonces, si tú percibes eso, esa es una muy buena pregunta, ¿no? El decir quién eres, y no me interesa saber lo que tú me vas a decir, sino qué pasa dentro de ti a la hora de pensar quién eres. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? O sea, que has tenido, por ejemplo, a Fer Miralles, ¿no? Entonces, si tú vas teniendo como diferentes facetas, la no verbal, la simbólica, la parte de la psicoinfluencia, ves todos los estratos de la comunicación y al final tienes más variables con las que poder trabajar y validarlo con el otro. Claro. A mí me flipan cuando me dicen, Fer Miralles, Sí. está aquí y me dice, porque yo me he dado cuenta que tú... O sea, te está hablando contigo, pero te está analizando todo el rato. Es Ahí brutal. está. Sí, pero eso pasa, tú también perteneces al mundo del emprendimiento, de la empresa. Cuando estás en una conversación, ahora está pasando, ¿no? Estamos hablando de cosas en una dimensión, que es el contenido de las preguntas y lo que estamos hablando. Pero tú estarás pensando en qué hora es, esto lo voy a extraer para un short, ¿lo ves? O sea, hay diferentes capas Sí. y ves quién dialoga, quién está hablando. Aunque sea un pensamiento, es un pensamiento visual, hay un lenguaje interno. ¿Ves? Entonces vas activando diferentes identidades y a lo mejor aquí en el podcast estás activando un narrativo transformador, pero el que va a cortar los shorts es un previsor. Correcto. Entonces tienes a todo el campo de la batalla de identidades dialogando, ¿sabes? Entonces esto pasa mucho en el mundo de la empresa, ¿no? Cuando yo quedo a comer con un alto empresario, normalmente suele pasar, ¿no? No con todos. Pero estás hablando de la comida, pero no estás hablando de la comida. Estás intentando cerrar un trato, un acuerdo. Claro. Y el otro sabe perfectamente que tú te estás dando cuenta de eso. Entonces, entra un juego que es muy bonito en el que te mueves como si fuera un ascensor y fueras el botones de un hotel. Pues tú, fíjate, muchas veces vas a un hotel y ves al botones y dices, este es un pringao, ¿no? Ahí con los botones, la chaquetita roja. Y normalmente es el que más sabe de la condición entera de humana. todo, claro. Igual que el que está en un bar es el que más sabe. El que está Camarero. vendiendo en un mercadillo, nadie mejor que eso para conocer la condición humana. Entonces te viene alguien por la puerta y ya sabes si te va a pedir una suite o te va a pedir ir al almacén. Y tú adaptas tu comportamiento para que la persona se sienta reconocida, se sienta protagonista, ¿vale? Y no es malo ser camaleónico. Lo que pasa que en diferentes culturas el hecho de ser camaleónico se ve como un término peyorativo, porque dicen que eres muy cambiante. Sí. Pero ves, volvemos a lo mismo. El cambio es el fluir. Correcto. Y lo estático parece que te da más seguridad, cuando en realidad lo estático es lo que nos genera la pulsión de querer saltar. Entonces, por mi experiencia también como psicólogo, todas aquellas personas que no son conscientes de que están estáticas, antes o después van a tener que saltar el cerco. Porque va a venir una pulsión, que es un movimiento universal, que a través del deseo va a lograr que hagas algo que a lo mejor no quieres a nivel social. Esto pasa mucho en estructuras muy encorsetadas que antes o después terminan reventando. Como si fuera una tubería, termina reventando. Correcto. Cuando tienes ahí una persona Claro. prohibiéndole siempre una cosa, al final lo hace 10 veces. Exactamente. Correcto, correcto. Todos tenemos varias identidades, entonces. Eso está claro. Sí. Identidad es narrativo. Podría ser. ¿Vale? Para ¿Cómo que se lo vaya- vinculan? Para que lo vayan entendiendo, correcto. Tú has identificado 8 narrativos. Ujú. ¿Podemos decir los 8 narrativos? Sí. Vamos allá. Como si fuera un cuadrante, Vamos. en la parte más elevada tendrías el visionario, ¿vale? Que lo asociamos más al aire, ¿no? Por la parte cultural. Y en el vector contrario, en la parte contraria, tendríamos el investigador, que es más de tierra, ¿vale? Imagínate que el visionario fuera un águila y el investigador fuera un topo, ¿vale? Entonces, el investigador funciona bajo el pensamiento del entendimiento. Es decir, va a buscar siempre cotejar, corroborar, confirmar hipótesis que abre el visionario. Por tanto, el visionario siempre trabaja bajo la comprensión, no el entendimiento. Y la comprensión es, estoy abierto a ver qué hay más allá del cerco. Pero como no lo he experimentado, no te puedo decir qué es. Es como si yo pensara en un color que no existe. Muy complicado. Sí. Entonces, el investigador se va a volver loco porque él va a compararlo con los colores que ya percibe. Claro. Pero el visionario está abierto a experimentar. Abre una hipótesis sin tener que saber cuál va a ser el resultado. Entonces, tú imagínate, a la hora de crear una estrategia, no es lo mismo el pensamiento, la narrativa interna de un visionario que de un investigador. Pero sí que es cierto que el visionario
para aterrizar las cosas, imagínate crear el test de narratipos, pues tengo que activar al investigador, tengo que honrarlo, ¿no? Eso sería a nivel vertical, que es una narrativa que funciona con el concepto de las ideas. Y luego en el otro cuadrante más horizontal funcionan bajo el concepto de las personas, las relaciones. A nivel más interno tienes el singular y a nivel más externo, más proyectivo, tienes el conector. Entonces imagínate un conector, pues aquí en España, ¿no? Un Cipri Quintas, un Borja, personas que son de networking puro, que conectan, ¿no? que conectan, que hacen alianzas con otras personas, pues es un perfil muy conector. Detrás de ese conector hay una herida de quedarse solo. Entonces a estas personas, si tú vienes a uno de ellos y le dices, yo te voy a ayudar a que seas protagonista, enseguida huyen. ¿Por qué? Porque van a sentir que ellos son los visibles cuando quieren ayudar a los demás. Entonces siempre detrás de cada narrativa hay una especie de herida que en realidad es un talento. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que un singular normalmente va a huir de tener mucho equipo, de hacer lo que dicen los demás, de no ser el protagonista. Entonces él quiere destacar, es una oveja multicolor, ¿no? Entonces a nivel social tú les puedes ver, cuando entra alguien en una fiesta percibes claramente cuando entra un conector y cuando entra un singular. Y entre ellos al final, aunque parezca que no se llevan muy bien, se necesitan el uno al otro, igual que el investigador y el visionario. Y luego hay otros dos vectores transversales que son el sensitivo y el transformador. El transformador también está en la parte más de tierra, del paso a paso, que es muy del mundo del marketing. Sí. Te voy a dar las 3 claves para que pases al siguiente nivel, entonces todo lo fragmenta y hace como decía mi madre, ¿no? De pequeño. Me decía, David, cómete el filete que está muy seco. Me decía, tú parte lo pequeñito, claro, que cuanto más pequeñito lo partas, más fácil te va a entrar. Así entra mejor. Pues eso es el transformador, ¿no? Es como muy el Indiana Jones. Va paso a paso, tiene que buscar el santo grial, entonces todo el concepto que también es muy yanqui y occidental, de el logro, el éxito, los pasos, el marketing, viene muy arraigado, o a Brasil o a Estados Unidos aquí. Entonces es muy de transformador. De todas las personas, miles de personas hacen los test de narratipos, el 80% diría que son transformadores. ¿Por qué? Porque estamos imbuidos por esa corriente cultural. Y luego hay otra parte, que es la sensitiva, que es la más elevada, más hierbas, ¿no? Más etérea, que es como no, lo importante es la unidad. Es conectarse, es la intuición, esto es cosa del universo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el manejo del dinero, como es muy material socialmente, funciona mejor con un narrativo transformador que con un sensitivo. El sensitivo normalmente huye del dinero y le cuesta más generar, guardar, ahorrar, invertir. Entonces, cuando tú vinculas a los dos, imagínate un sensitivo que maneja el dinero, pues estás vinculando todo. Entonces ahí empieza la magia. Entonces imagínate que tú empiezas a vincular todos los narrativos. Y luego el otro, que es muy interesante, es el previsor y el motivador, ¿vale? El motivador es más enfocado hacia la inspiración de los demás. Ha sido muy típico, pues un Víctor Coopers es muy motivador, ¿no? Hay muchos perfiles de tú puedes, inspiran. Pero si te das cuenta, el propio Víctor Coopers utiliza mucho cosas del día a día que generan ruido, muy pesimistas, muy problemas que te pasan en el tren, en el metro, para inspirar y hacer reír a la gente, ¿no? Para darle otro sentido. Entonces el previsor siempre ve la barrera y el motivador es el que la salta. Es el que te inspira a que tú la saltes. Es el héroe, ¿no? A nivel arquetípico. Entonces cuando tú vinculas los 8, ¿vale? Te das cuenta que al final tiene que haber un noveno, que es el camaleón, que maneje todo, que maneje todo, que es como el gran observador. Y en eso consiste un poco así, hablando más superficialmente, pero luego es un mundo, imagínate. La comunicación es que no tiene fin. Igual que la mente es no parar, es un río que siempre va fluyendo. Cuando reconocemos todas nuestras identidades y sabemos cogerlas cada una en el momento adecuado, ¿nos podemos convertir en un manipulador? Ese es como el síndrome del impostor. Las personas que comunican en diferentes dimensiones siempre tienen la herida social de me voy a convertir en un manipulador, que a nivel arquetípico es como la pulsión que siempre tiene como el mago, ¿no? Tiene la capacidad de conectar mundos y transformarlos, pero en cuanto pase el punto de inflexión se puede convertir en un manipulador, ¿no? Entonces ahí es lo que te decía al principio. Siempre depende desde dónde haces las cosas, ¿vale? Y para saber desde dónde hacer las cosas tienes que escuchar a todas las identidades, porque puede haber alguna que te diga tú no eres un manipulador, pero esa identidad quiere que escuches eso. Entonces se trata más de sentir más que de pensar. Ostras. Porque en el pensamiento es donde se forjan las creencias realmente y las convicciones. Entonces es un trabajo, yo lo digo muchas veces, que es como el Toblerone, la chocolatina que vas quitando, ¿no? Los trocitos. Pues al final imagínate que cada una de las identidades, que está llena de creencias, de valores,
fuera una pieza del Toblerone. Entonces, se trata de que te las vayas comiendo hasta que desaparezcan y ahí tú sientas que sucede. Entonces, eso siempre va a ser más genuino, pero muy poco entendible, porque siempre va a entrar la razón. Entonces, es un trabajo que no para nunca. Es ir hacia adentro y entender desde dónde yo hago las cosas, ¿vale? Y siempre pensar, ¿pero por qué hago esto? Ir un poco a la causa, ¿no? A la raíz y saber que no tiene fin, ¿sabes? Entonces, a mí me ha pasado. Yo al principio, hace años, pensaba que hacía las cosas desde un lugar que era íntegro y lícito, y años después me digo, joder, pues lo podía haber mejorado. Y seguramente hoy sienta que yo soy súper íntegro y años después quizás diga, todavía podía seguir apretando más y más. Entonces el trabajo es siempre ir indagando. Yo creo que es más el movimiento, no decir dónde está la semilla de la integridad, porque nunca la vas a encontrar, ¿no? David Sobrino ha alcanzado el éxito, si no me equivoco, o al menos así lo percibo. Pero detrás del éxito sabemos que hay mucho dolor muchas veces y que tuvo que haber un momento en tu vida en el que algo se rompiera para que tú empezaras a indagar de esa manera en esas identidades, seguro. Sí. Bueno, este es un temazo. En mi caso tiene que ver con la muerte, la pulsión de la muerte y la prisa. Es decir, una dimensión que es la vida física y la vida no física, como la entendemos, y otra dimensión que es la del tiempo. Te lo cuento así un poco por si la gente no me conoce. Cuando yo tenía 7 años venía de un viaje con mi familia y yo soy el pequeño de 4 hermanos y mis hermanos son como mis padres y mis padres como mis abuelos. Y el único amigo que tenía de pequeño era mi primo Paquito, que por entonces tenía 15 años y yo tenía 7. Eran los únicos que jugábamos. Yo ya estaba en mi mundo interno. Y recuerdo que nos vinimos por aquí a la zona de Gandía, en agosto del año, creo que fue en el año 89, y al volver, pues ellos venían detrás, mi tía y mi primo, y nosotros delante en la carretera de Valencia, a la altura de Motilla de Palancar, ¿no? Venía conduciendo uno de mis hermanos y de repente, un estruendo, se metió el 600 verde de mi tía debajo de un camión y quedó como una lata. Fallecieron en el acto, imagínate la repercusión que eso tuvo y cómo me marcó a mí y a mi familia el hecho de que mi tía y mi primo fallecieran en el acto, un niño. Y eso me marcó mucho, la muerte. Luego falleció mi abuela, mi otro tío. Entonces, de ahí hasta prácticamente los 16 años, yo me metí en una caverna, me amparé mucho en la lectura, como te digo, pues autores de Hermann Hesse, Thomas Mann, Nietzsche, Kafka, Dostoyevsky, muy de pensamiento, muy profundos. Y luego me amparé mucho en el mundo de la música, muy oscurilla, ¿no? El rock, el metal, para intentar entender qué pasaba, ¿no? Con el concepto de la muerte a nivel cultural, a nivel interno. Y luego, años después, yo ya salí del mundo de la música, empecé con el mundo del emprendimiento y ya empecé a vender cursos, formaciones, experiencias. Y llegó un momento en el que yo me leí una cosa de Napoleón, que ya había leído anteriormente de Houdini y que tenían algo en común, y es que tanto Napoleón como Houdini, al parecer, pasaron una noche en la Gran Pirámide de Egipto. Y yo, como estaba tan volado, dije, pues bueno, pues si Napoleón y Houdini han podido, yo también puedo, ¿no? Entonces ahí dije, pues voy a organizar un retiro, un viaje iniciático con gente que ya me sigue, con mi audiencia, con mis clientes, para hacer un viaje de estos que se hace quizás una vez en la vida, ¿no? Y nos fuimos casi 8 días a Egipto. Yo invertí muchísimo dinero para poder alquilar y dormir en la Gran Pirámide. Wow. Y ahí pasó algo muy interesante en la Cámara del Caos, que es la cámara más profunda hoy conocida. Me quedé yo solo allí y entendí y sané parte de esta herida, que era el concepto de la muerte, que yo lo asociaba mucho a la criptofobia, y es el quedarme aplastado. Claro, ¿vale? Tenía ese anclaje aplastado. Me pasó en el colegio también, que me quedé sin respiración cuando me metieron debajo de un banco. Me había pasado, pero no lo había conectado, no había conectado los puntos. Y ahí me volvió a pasar, me metí dentro de un túnel que hay dentro de la Cámara del Caos. Estuve ahí un buen rato y ahí se conectaron todos los puntos. Lo hice consciente, se liberó esa carga y luego ya subí a las otras cámaras y me di cuenta que todo el rato había perseguido el no morir, el no sentir eso. Entonces, ¿qué pasa? Que toda mi vida ha sido, fíjate, de comerme las uñas, de ser muy impulsivo, de querer tenerlo todo para allá. ¿Por qué? Porque la prisa es la pulsión que te decía, que me estaba moviendo todo el rato y que era como lo que quería romper la tubería. Y esa prisa a no morir. Claro. Entonces, cuando tú sanas la parte de la muerte, es un estado que hemos creado nosotros a nivel simbólico y cultural
pero que es movimiento continuo, que pasarás a otro plano, ya empecé a liberar esa parte de prisa y empecé a sentir lo que para mí era el éxito, que era haber sanado esto. No tiene que ver con el dinero, Correcto. ni empatar a la gente, sino ser más consciente de esto, que es un camino que todavía continúa. Y ahí empecé a entender que yo me vinculaba a las personas más desde la prisa y desde el deseo de querer aprovechar al máximo todo, y no desde la comprensión de poder experimentar un viaje y que el día de mañana, cuando yo no esté aquí, pues que mis hijos, otras generaciones, puedan integrar y aprender todo esto. Pues para mí ha sido un camino de mucho aprendizaje, pero que ha sido necesario pues hacer las estructuras, los productos, la escalera de valor para poderme dar cuenta de esto, ¿sabes? Entonces sí que tengo que honrar pues todo lo que yo he sido, porque si no, no hubiera sentido esto. ¿Tú crees que tu destino es este? Muy buena pregunta. Ya nos ponemos a hablar del destino. Yo creo que no hay un destino como tal para David Sobrino, pero sí que creo que hay una especie de mente colmena, una mente colectiva, una resonancia mórfica, donde hay una interconexión. Hay un lenguaje universal, que podría ser lo que yo llamo la psicoinfluencia, que es el lenguaje de Dios, que tenemos que intentar comprender. Entonces, el destino no es un punto o una luz que se pueda activar, sino un viaje continuo. Vamos a replantear la pregunta. Sí. ¿Tú crees que tu misión en este plano ahora mismo es este? Mi misión es la de aprender, la de seguir comprendiendo y seguir activando luces, la de no parar, la de estar en movimiento. Creo que estoy en esa misión, estoy en esa frecuencia. Y me doy cuenta porque lo siento, lo percibo, los resultados materiales llegan, hay más abundancia en esos términos, entonces estoy como más sintonizado, más armonizado. Tú que vienes también del mundo de la música, como cuando tocas 2 cuerdas en 2 octavas y al final como que vibran, ¿no? Resuenan. Pues es una sensación de estar resonando en una frecuencia que quizás, imagínate que Dios estuviera tocando la guitarra, ¿no? Pues yo estoy sonando, ¿no? en esa nota. Pero quizás el día de mañana me dé cuenta que a lo mejor yo pensaba que estaba afinado y no estaba tan afinado como podría estarlo, ¿no? Entonces no me quiero encorsetar para saber cuál es mi propósito, mi misión, sino simplemente, si le tengo que poner una etiqueta, que mi misión sea la de seguir fluyendo, seguir aprendiendo, comprendiendo. Y eso me ayuda mucho también, y siempre lo digo, de tomarme este podcast, por ejemplo, como yo ahora voy a pillar un taxi, ¿no? A lo mejor me acerca Sergio. Y a lo mejor me pasa lo que le pasó a mi primo, ¿no? Fallezco físicamente, entonces me apetece aprovechar bien este podcast. Quiero dar todo lo que pueda dar de mí a nivel de mi experiencia, y sé que si yo pongo el 1000 por 1000, el 100% en esto, nunca me sentiré como que me arrepiento de no haber dicho, haber hecho algo. Y así continuamente, ¿no? En cualquier conversación, en una sesión, en una venta. Entonces, claro, tú imagínate lo que le llega a la otra persona. Estás hablando con una persona y son los últimos minutos de vida de esa persona. Claro. Entonces, ves que de esa herida, de esa pulsión, al final saco lo mejor de mí a nivel profesional. Y esa es como la intención que yo le pongo siempre. Entonces, mi misión es activar siempre esa intención, de aprovechar al máximo el milagro que es la vida. Hablando un poco de la muerte, yo pongo mucho en valor a los niños que están enfermos, porque no le dan importancia a la muerte. Cuando están malitos en los hospitales, solo se preocupan de que sus padres estén bien. Es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, los padres son los que tienen miedo a que se muera el hijo. El hijo no tiene miedo de morirse. Son experiencias que he leído y que he escuchado muchas veces. Y siempre son así. Sí. Nunca he escuchado que un niño tuviera miedo de morirse. Estando ahí ya, siendo consciente de lo que le podía pasar. Sí. A los niños, yo no he tenido tantas experiencias con ellos, ¿no? A ese nivel, pero bueno, ahora por ejemplo mi padre tiene Alzheimer en este momento, ¿no? Y le veo como un niño. Y a mis hijos sí que les observo constantemente y les veo como que no ponen ese cerco, esa falsa seguridad de protección, sino que están más abiertos incluso a pedir perdón más que a pedir permiso. Y veo que están viviendo más la vida en toda su intensidad, y que a medida que nosotros generamos un proceso y instauramos diferentes identidades, estructuras más estáticas, achicamos el espectro de la comunicación, de lo que percibimos. Es como, si estamos hablando de la música, imagínate del sonido, pues hay una frecuencia entre, imagínate, 20.000 hercios, ¿no? Que percibe el ser humano en ciertos aspectos de su vida, porque hay personas que perciben otra
otro rango, ¿no? Entonces parece que se va achicando, se va achicando, se va achicando y todos vemos lo mismo. De ahí surgen los arquetipos, ¿no? Es como, al final los arquetipos no es que haya solo 8 o 10 identidades, sino que la mayoría de personas perciben en un espectro muy pequeño, por tanto se están agrupando, se están mimetizando en un espectro muy pequeño. Pero tanto los niños como las personas de edad más avanzada, incluso otras especies, ven más allá del rango. Entonces, si nosotros hemos sido niños o hemos sido abuelos o mayores, ¿por qué no activar esa dimensión para ver más allá? ¿Qué sucede? Que nosotros vivimos en un plano físico, en el 3D, donde el espacio-tiempo muy secuencial, muy lineal, nos hace creer que primero fuimos niños, luego adultos y luego viejos. Pero quizás eso es solo una creencia colectiva. En el mundo de la manifestación nosotros podemos activar diferentes dimensiones, ¿vale? O sea, ahora podríamos estar en cualquier parte del planeta simplemente con nuestra imaginación. Esto ya lo decía Neville Goddard, ¿no? Que a lo mejor Dios es nuestra capacidad de crear y de imaginar, y nadie mejor que un niño sabe crear e imaginar. Entonces, tenemos eso como muy cohibido, también porque en el mundo físico y muy materialista, muy cartesiano, muy newtoniano, se ha visto mejor el hecho de verlo, de percibirlo, sí, para que eso fuera fidedigno. Pero para que eso se haya materializado, siempre tuvo que haber un visionario, que haber una hipótesis a una dimensión que a lo mejor no lo conocemos, ¿no? Entonces, cada vez que hay más visionarios, hay más muestra representativa y hay una prueba social de que quizás sea verdad, ¿no? Entonces llega la estadística y te dice, el N es representativo, esto sí es empírico, esto es ciencia. Correcto. Entonces yo creo que tenemos que honrar la ciencia, evidentemente a nivel de entendimiento, pero también darnos la oportunidad de valorar que a lo mejor no lo sabemos todo, ¿no? A mí me pasa con mucha gente, ¿no? Yo hago sesiones y me vienen personas que a lo mejor están en un nivel de conciencia que yo ni siquiera comprendo. Y al principio me salta una identidad, decir, pues esta persona está ida, es bipolar, está loca, y a lo mejor meses después o años después digo, menuda maestría, genial, ahora yo he activado esta capa, ¿sabes? Entonces intento no juzgar a las personas, porque sé que juzgar a las personas normalmente es poner un cerco, ponérmelo a mí mismo. Claro. Entonces, siempre trabajo con hipótesis, no con creencias, porque las creencias son como estacas que luego para sacarlas es muy jodido. Entonces, prefiero hablar en términos de hipótesis y no tanto de creencias. Qué bueno. ¿Por qué crees que con el paso del tiempo vamos perdiendo las aptitudes que tiene un niño? ¿O que teníamos de niño? Yo creo que tiene que ver con la parte perceptual de los sentidos, ¿no? Que es como las herramientas, las puertas que nosotros tenemos como especie humana. Tenemos una serie de puertas que nosotros concebimos como 5 grandes puertas, como los sentidos, y vamos llenando cada una de las salas de un montón de armarios. Somos los Diógenes de los sentidos. Vamos metiendo estímulos que se van activando, se van materializando, y llega un momento en el que hay tal desborde de contenido dentro de los sentidos que impide ver lo que hay fuera. Entonces, a medida que tú vas siendo más minimalista, vas dejando sacar las creencias, las vivencias, los recuerdos, la memoria, el entendimiento, empiezas a ver otras cosas que no veías porque tenías el armario delante lleno de ropa. Entonces yo creo que se trata de ir quitando, lo que te decía, ir quitando. A medida que quitas más, empiezas a ver más allá. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que estamos en un momento de nuestra vida que muchas veces queremos más, queremos canibalizar, queremos meter más cosas. Esto se ve en el mundo, en el capitalismo. Fomenta también esa pulsión de tener más cosas en vez de soltar. Y eso no nos permite ver lo que hay más allá. Estamos en el mundo del entendimiento, de la pertenencia, del tener. Aquí entraríamos ya en el concepto del ser, del hacer, del tener. Sí, no, pero es tiene un concepto maravilloso. Tiene que ver con esto. Es un concepto maravilloso que debería entender mucha más gente. O sea, ser, hacer, tener. La gente quiere tener solo. Entonces, pero no se preocupan por ser. Claro. Eso es una putada. Psiconfluencia. Eso me interesa muchísimo, porque me encanta. Yo hace un tiempo no creía en Dios, pero cada vez creo más. Por X cosas que me han pasado, sí, maravillosas, y algunas no tan maravillosas. Pero las uno y entiendo que tiene que estar ahí. Él está ahí seguro. Otra cosa es la iglesia. La iglesia, por ejemplo, bueno, pero sé que existe Dios, o así lo creo. Sé que me ayuda cada día, a mí, a los míos,
y le pido y le agradezco. Claro. ¿Tú crees que el hecho de que cada vez menos gente crea en Dios afecta al estado mental de las personas? Si entendemos que la gente cree menos en Dios, en el Dios que hemos estipulado culturalmente, podría afectarle, porque al final las personas, como seres humanos, se tienen que agarrar a algún tipo de creencia para sentirse vivo físicamente. Pero no creo que esté dejando de creer en Dios la gente, sino que está pivotando a otro tipo de conocimiento de Dios. Esto lo estamos viendo con lo de el concepto del despertar, la supraconsciencia, ¿no? Los niveles de conciencia de Hawkins. Cada vez las personas, sobre todo en Occidente, están más abiertas a lo que a lo mejor en Oriente llevan miles de años, ¿no? Observando. Y creo que eso sana mucho a las personas, porque le da la seguridad de que, como me pasó a mí, la vida no son 80 años, o son 70 años, o no es el cuerpo físico. Todo el rato estamos muriendo, cada día, cada segundo, cada instante. Y cuando tú sanas eso, que es una dimensión muy profunda, empiezas a sanar otra serie de piezas como un efecto dominó que van cayendo. El concepto del tiempo, el concepto de la prisa, el concepto de tener que ganar dinero porque termina el mes o no tengo ahora. Entonces, todas esas pulsiones se van sanando y el hecho de que se sanen te hacen emitir a ti en una frecuencia de abundancia, no de incertidumbre. Entonces no estás en la escasez, estás en la abundancia y te llega más abundancia. ¿Por qué? Básicamente porque estás fluyendo en el lenguaje universal, que es como funciona Dios, ¿no? Que es la expansión, el movimiento. Y ahora que hablas de psicoinfluencia, para hacer la analogía con Dios, pues imagino que tú conoces el mito ¿no? De la Torre de Babel, ¿no? Que llegó un momento en el que las personas, como seres humanos, ¿no? Parece que quisieron desafiar a Dios, ¿no? O ser Dios. Y empezaron a construir una torre. Imagínate, así coloquialmente hablando, llegó Dios y dijo, a ver, estos para abajo, que esto que no construyan más, ¿no? Y dijeron, vamos a fragmentar los idiomas, el lenguaje, en diferentes lenguas o idiomas, para que no se entiendan, ¿vale? Y mucho menos se comprendan, y así van a generar disputas, competición, se van a juzgar unos a otros, y mientras están en eso, polarizándose, pues no están construyendo, ¿no? Es un mito muy interesante. Entonces la psicoinfluencia lo que aborda es precisamente lo contrario, que es aunar todas las lenguas, todos los lenguajes, todas las dimensiones en una sola comunicación, que es el lenguaje universal, el lenguaje de Dios, que creo que todos los seres humanos hablamos, independientemente de nuestra etnia, nuestra cultura, nuestro género, y que una cámara también puede hablar psicoinfluencia, porque forma parte de las partículas, energías. Entonces, si somos conscientes de ver eso, estamos mucho más abiertos a seguir construyendo, a mimetizarnos con Dios, a darnos cuenta que también somos Dios nosotros. Todo es energía. Posiblemente. Ya lo decía Tesla, ¿no? Si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Exactamente. Antes has nombrado, me ha hecho mucha gracia porque has nombrado Egipto, fuiste a una pirámide, y justo en el capítulo que grabamos hace unos días, bueno, era un mentor, ¿vale? Y yo le dije que toda mi vida he estado creyendo que yo fui un faraón. Ya. Porque yo sueño muchísimo desde pequeñito con estar en Egipto, con ver a la gente desde la perspectiva del faraón. O sea, yo no veía al faraón, yo veía a la gente como si fuera el faraón. Y ese sueño se me ha repetido toda mi vida. Entonces, digo, me cago en la leche, ¿cómo puede ser que este hombre ahora me esté hablando de Egipto y de la pirámide? Quizás no sea casualidad. Cuando yo estuve físicamente en Egipto, me di cuenta de algo que hasta que tú no estás físicamente quizás no lo percibes. Primero es quién construyó las pirámides, ¿no? Entonces hay muchas teorías, pero cuando tú lo vives y estás dentro, empiezas a evaluar esto y a dar otras hipótesis, ¿no? Pero me di cuenta de algo, y es que el concepto de Egipto a nivel simbólico, a nivel narrativo, ha intentado ser perseguido, ¿no? Como que todo el mundo ha querido ir a Egipto a hacerlo de su propiedad. Y hacerse rico. Y ha sido al revés. Es como Egipto siempre lo impregna todo. Y fíjate, los jeroglíficos, que es una parte del idioma, ha tocado tales dimensiones a nivel del inconsciente colectivo que incluso personas como tú, y no eres la primera vez que me lo dicen, ¿no? Sin haber estado físicamente en Egipto, sienten que han estado físicamente en Egipto. Porque esa psicoinfluencia que ha generado, ese lenguaje, pasa a lo largo de las generaciones y toca a las personas aunque físicamente no hayan estado allí presencialmente, ¿vale?
cosas a mí que me han pasado en Egipto, también con otras personas en un nivel de conciencia afín, es ver cosas que con el paso de los años son noticia, ¿no? El tema que ves pasadizos, que ves a través de la materia, que ves que se manifiestan cosas. Claro, que tú estas cosas no las puedes contar, alardear así públicamente, correcto, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no la entiende. Pero cuando tú lo empiezas a vivir, lo empiezas a experimentar, aunque no haya nada teórico que le dé una explicación y un entendimiento, eso no te lo puede quitar nadie, porque tú lo has experimentado. Claro. Entonces, esa sensación, al final, no es necesario que estés allí físicamente para experimentarlo. Lo puedes experimentar aquí, en esta mesa, en este podcast, ¿vale? Solo depende de tu capacidad de conectarte con esa dimensión, ¿vale? Igual que hay gente que va a Egipto y no se conecta y está físicamente allí. ¿Por qué? Porque no requiere únicamente el plano físico, sobre todo requiere un acto interdimensional de acceder a ese lenguaje, que es la mente colectiva. Esto pasa mucho con las especies. Rupert Sheldrake, que habla mucho de la resonancia mórfica, lo ha tenido que aterrizar, lo ha tenido que entender, lo ha tenido que hacer empírico, pero ha demostrado claramente que diferentes especies en diferentes continentes están conectadas y que cuando, a nivel cuántico, para que lo entendamos, cuando un castor, imagínate, en Australia, por decir Australia, se le ocurre, yo qué sé, coger una piedra para abrir un coco o lo que fuera, en la otra punta del mundo, otro castor hace exactamente lo mismo sin que fueran primos ni que se conozcan, ¿no? Es como que ha activado una luz en esa mente colectiva que permite iluminar a otras especies más allá de lo físico. Y esto sucede mucho en el mundo creativo, artístico, del emprendimiento. A mí me pasa constantemente. Y es, tengo una idea que creo que me pertenece y de repente surge algo y digo, coño, pero si esto es justo lo que yo acababa de pensar. Eso me ha pasado, te lo juro, por ¿no? Dios, ahora mismo. Claro. Eso me ha pasado. Eso suele suceder porque un ente ha desactivado esa información, vamos, la ha activado lumínicamente, y eso facilita que otro lo haga. Es como en el mundo del deporte, pues joder, bajar de los 10 segundos, correcto, ¿no? Es como, en cuanto hay una persona que baja de los 10 segundos, luego parece que todo el mundo baja, ¿no? Es como que ha desactivado una barrera y ha activado una luz que permite iluminar a otros y parece que es más fácil. Y creo que así funciona la mente colectiva por mi propia experiencia. Entonces, cada vez que tú accedes, que podemos acceder desde cualquier punto físico, te conectas con una sabiduría ancestral que luego tienes que aterrizar y traer aquí. Claro. Entonces, ahí está el gran desafío y es cómo acceder a esa parte de la mente colectiva y cómo aterrizarlo en el plano físico con nuestro contexto cultural y asumir que las dos cosas, si es que fueran dos, forman parte del todo, ¿no? Claro, honrar eso. Claro. Para que la gente siga entendiendo, ¿vale? Porque estamos teniendo una charla tan profunda que me está encantando. A mí me gustan mucho todos estos temas. Muy bien. E intento meterme, ¿no? en tu mente. Hay distintos niveles de conciencia. Uh-huh. ¿Correcto? Tú estás en uno, yo estoy en otro. Uh-huh. Muy bajos y muy altos. Uh-huh. ¿Vale? A la gente que nos pasa estas cosas, entiendo que los niveles de conciencia que estamos son altos. ¿A qué te refieres con altos? ¿Cómo me puedo explicar? ¿A qué me refiero con altos? Niveles de inteligencia. Podría ser. Básicamente. Sí. O sea, a nivel de conciencia, a nivel de inteligencia. Uh-huh. Yo creo que van muy, muy unidos de la mano. Uh-huh. Una persona con un nivel de conciencia alto es muy inteligente, seguro. Creo. Podría tú ser. me corriges. Depende. ¿Qué es el que ha estudiado, ¿vale? Ahora me corriges. No, he estudiado, he experimentado la vida igual que tú. Depende la etiqueta que tú le otorgues. Por ejemplo, ahora está igual, ¿no? Como muy de moda el estudio de los niveles de conciencia, que no es de ahora, ¿no? Imagínate, hablamos de Ken Wilber o David Hawkins. Ellos proponen una serie de niveles de conciencia, ¿vale? Como otros autores. Eso es. Y lo asocian al entendimiento. Entonces, imagínate que te ponen colores, ¿vale? Pues normalmente los niveles de conciencia más bajos, que lo suelen poner en una estructura vertical, te los ponen de color rojo. Y los más altos, o de color blanco, o de color ultravioleta o violeta, ¿no? Pero tú imagínate eso en el espectro lumínico. ¿Es mejor el rojo o es mejor el infrarrojo o el ultravioleta? Eso es un concepto moral que ha entrado desde hace pues unos siglos, que es el concepto de la moralidad para, esto ya mi forma de ver el mundo, ¿no? Que es muy de Nietzsche, muy de Schopenhauer también, y es la moral es como un cerco que pone el grueso de la población para que las ovejas negras no se descarríen tanto. Claro.
Entonces, oye, mira, es una forma muy inteligente de acercar a las personas para sentir la seguridad que todos somos un rebaño, que no estamos solos desperdigados, ¿no? Entonces, los niveles de conciencia son etiquetas, igual que los narratipos, igual que el eneagrama, el diseño humano, que nos dan seguridad, nos permiten vivir en el plano físico. Desde mi perspectiva, la inteligencia funciona en diferentes dimensiones. Igual que yo he sido muy inteligente cagándome en el colegio y sintiendo la vergüenza, cuando yo he empezado a honrar la vergüenza, para mí la pulsión de la vergüenza, si se puede llamar vergüenza, es igual de inteligente que una sincronía que tenga yo en la pirámide, ¿vale? ¿Por qué algo es mejor o peor? Ahí es cuando dejo que entre la parte moral, que es un concepto muy humano, muy físico, pero la pregunta sería, sin yo meter el sesgo humano, si una taza, una piedra o un pájaro, él ve la inteligencia de los niveles de consciencia o es un concepto meramente humano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí te puedes decir que hay estudios neurofisiológicos, bueno, pero es que lo neurofisiológico también pertenece al cuerpo físico humano, ¿no? Entonces todo el rato estamos metiendo sesgos y no somos conscientes que estamos volviendo a acercarnos y a crear una serie de creencias que nos impiden movernos. Y eso es lo que nos hace todo el rato sufrir. Y para evitar el sufrimiento vienen las pulsiones que nos dicen hay que romper la tubería. Que socialmente, que moralmente lo asociamos a deseos o a pecados que deberíamos también honrar, porque no son malos, son pulsiones, son movimientos universales. Y lo que nos hace expandirnos muchas veces. Exactamente. Y experimentar. Ahí está. Claro. El tema es darnos cuenta desde una parte más del observador por qué Hawkins o Wilber o otras personas establecen esos niveles de conciencia. ¿Con base en qué? ¿Qué experiencia tienen? ¿Vale? No para seguirlo al pie de la letra, quizás, sino para entender cómo ellos lo han aterrizado, ¿vale? Para yo crear mi propia arquitectura narrativa, mi propio método, y con base en lo que han hecho ellos, yo tirar el cable a tierra y poder lanzar un libro o un curso, ¿no? O dejar un legado físico. Ahí está la clave de poder leer un buen autor que ha escrito un libro. A mí me encanta hacerlo, y es indagar cómo esta persona llegó a manifestar este libro. No tanto lo que me está diciendo en el libro, sino hacer una lectura atómica, fractal, y decir cómo esta persona logró manifestar, cómo tú has logrado manifestar el podcast. Correcto. Tú eres fotógrafo, ¿cómo lo has logrado manifestar? Entonces, a mí me encanta analizar los pasos, si lo hago desde el transformador, con lo que tú has logrado, que haya una mesa aquí, que hayáis montado este estudio, ¿no? Entonces, ahí para mí está el valor del ser humano, el cómo lo manifiesta, cómo activa las luces y lo trae de la energía a la partícula. Para mí ese es un don que tenemos los seres humanos, que es lo que nos hace evolucionar, pero no somos los únicos que manifestamos. Exacto. Todas las especies logran manifestar. Me dijiste un día una cosa que me gustó, pero a la vez no entendí. Uh-huh. Y me dijiste, tú ya estás ejerciendo psicoinfluencia en muchas personas. Ahí es. ¿Eso me lo puedes explicar? Sí. El hecho de reconocer a otros, el hecho de poner en valor a otras personas, de estar aquí con la mente de la comprensión, esa apertura tiene que ver mucho con la psicoinfluencia, porque estás permitiendo que se activen luces, estás hablando del lenguaje de Dios, no estás encorsetándolo, ¿no? Entonces ese modo aprendiz que tú aludías antes, que era muy del niño, ¿no? Sí. El infante que todo el rato está curioso. La curiosidad es un elemento crucial de la psicoinfluencia. Yo en realidad no vendo cursos, yo vendo curiosidad. Es lo que la gente dice que compra, curiosidad. ¿Por qué? Porque es una dimensión que te permite estar todo el rato comprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que son muy exploradoras, que aman la curiosidad. Claro, nos encanta. ¿Vale? Es un efecto Zeigarnik constantemente. Fíjate que cuando psicólogos, marketers, comerciales se dan cuenta de esto, empiezan a crear series de televisión y activan ese efecto de la curiosidad, ¿no? Para que no pares de ver un programa de televisión. A mí me gusta mucho ver Telecinco y estos programas, entre comillas, basura, ¿no? Sí. Porque se aprende muchísimo de la condición humana. Entonces me encanta, porque yo me pongo un programa de estos a las 10 con el Jorge Javier o la Sandra Barneda y termina a las 2 de la mañana. Sí, ¿no? brutal. Y aparte del contenido, ya sea Gran Hermano, Supervivientes, veo cómo se mueven estas narrativas y es como, después de la publicidad, lo vamos a ver, y crean como esa tensión. Sí. Y luego dicen que tienen mucha audiencia. A veces son muy predecibles, ¿eh? Muy predecibles, sí, claro. Sí. Entonces, cuando ya predices, ya lo entiendes, Claro. ya pierde la energía. Yo de me la canso y curiosidad. ya digo. Hay que activar otro. Pero es un movimiento muy interesante. La curiosidad es otra dimensión, igual que el espacio, que el tiempo, que yo creo, invito a la gente a que también la explore a nivel comercial
es muy poderosa también. A mí me parecen unos maestros las personas que se dedican a hacer los castings de esos concursantes. Desde luego. Son unos maestros de la mente. Total. Porque cada uno es de su padre y de su madre, no tiene nada Total. que ver. Ahí, como tú entenderás, habrán narrativos Exactamente. de todos, Es que ¿no? ahí lo tienes. Tú ves un Gran Hermano ahora que funcione con el Gran Hermano original Nada que ver. y les cambias la decoración, las caras, ¿vale? Y al final, muy profundos, hay patrones que son los que se vinculan. Entonces, sabes que tú ya puedes anticipar, este va a ser pareja de este. Sí, sí, Entonces, sí. ya te lo aprendes. Igual que en las series de televisión, las novelas Río, llevado al tema del cine, tú ves una serie como Friends y ves otra serie como, no sé, cualquiera, Aida, ¿vale? Y es como, pues, este parece el de Friends, ¿no? Sí. Es otra cara. Un personaje, ¿no? Otro cuerpo físico, otro personaje. Pero lo que es la identidad es la misma. Entonces, alguien que sea capaz de ver la arquitectura detrás del personaje es capaz de ver los patrones que se repiten continuamente. Entonces, esto es como una coliflor. Sigue una serie de patrones, ¿no? Entonces, o una colmena. ¿Por qué nosotros no somos una colmena, un Fibonacci, una caracola? Seguimos patrones narrativos. Entonces, darse cuenta de eso te permite incluso predecir lo que puede pasar, lo que te van a preguntar. Y ahí entraríamos ya en una dimensión como la precognición o la telepatía, que juega con la dimensión del espacio-tiempo, básicamente porque entiende los patrones y eso facilita que pueda comprender lo que quizás va a pasar. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces, por eso es muy importante observar. A ti te gustan mucho las métricas, ¿no? Sí. Los patrones, porque anticipan, facilitan que puedas acertar lo que va a pasar. Claro, yo ya sé cuando un capítulo va a funcionar o no. Ahí está. Por unos días, unas métricas. Ahí digo, está. Entonces, esto ya entraríamos en términos de lo que es la viralidad, ¿no? Claro. Que se supone, es paradójico, que tú no puedes decir que algo va a ser viral porque sería como lo que decía Nassim Taleb de los riesgos. Si tú dices que algo va a ser un riesgo, ya no es un riesgo, ¿no? Claro. Pero sí que es cierto que hemos logrado aprender a que algo sea viral, ¿vale? Imagínate con el thumbnail o con las frases que pones o los ganchos, los anzuelos. Entonces, a lo mejor no llega a millones de personas, pero sí que entiendes la narrativa, el Claro. idioma. Analizas. Analizas. Entonces, tú, si te subes al dron de la narrativa macro, te vas a redes sociales y echas un vistazo a Instagram, a TikTok, a las Patrones. redes sociales, ves patrones. Entonces, si tú te das cuenta de esos patrones y luego lo llevas a tu restaurante o a tu panadería, te darías cuenta que los seres humanos se mueven por esos patrones. Claro. Pero la decoración es que le vas a vender baguettes. Claro. Ahí está la clave de la Los narrativa. ganchos los puedes usar en cualquier sector. Ahí está. Son los mismos, los adaptas y ya está. Tal cual. Lo maravilloso sería saber adelantarse a los patrones. Eso sería lo increíble. Ahí está. Eso es. Eso ¿Eso es. se puede conseguir? Como yo lo trabajo, no es adelantándome, sino es adaptando otras tendencias de otros sectores que son como muy lejanos, ¿vale? Vale. Imagínate que yo me fijo en el sector de la música, yo me fijo muchísimo, ¿no? ¿Cómo yo puedo extraer patrones del sector de la música al sector del marketing? ¿Vale? Esto lo hace mucho el marketing del porno, ¿vale? Vale, sí. O la tecnología de la estructura militar, ¿vale? Entonces es como, ¿en qué ámbito nos podemos fijar para comprender ciertos patrones y luego instaurarlos en nuestro nicho? Porque sabemos que han funcionado aquí y han funcionado para seres humanos. Y una persona que va a un festival de música también puede comprar una mentoría. Claro. Es un ser humano igual. Entonces, más que anticiparlo a nivel de futuro, que todavía no tenemos a priori una máquina del tiempo, sí que podemos ser observadores de lo que pasa en Telecinco, lo que pasa en un festival, lo que pasa en la panadería y luego llevarlo a nuestro terreno. Pero para eso tenemos que estar todo el rato con el espectro abierto del Claro, observador, observando. no solamente fijarnos en lo que pasa en nuestro nicho. Entonces vamos surfeando la ola detrás del surfero que ha visto la ola antes que nadie. ¿no? Claro, ese es el tema. Ser el primero. Ahí está. Claro. Ahí entran un poco también los, por ejemplo, me voy a la moda, Sí, los cazatendencias. claro. Pero realmente ellos no se están anticipando nada, porque ellos se van a un país más avanzado Eso es. a ver qué es lo que se lleva ahí y lo traen aquí porque saben que va a tardar 2 años. Exactamente. Tal cual. Lo Realmente. que hacen es el castor ha activado la luz Claro. y yo me doy cuenta de el castor ha activado la luz en Australia. Vale, pero yo soy un topo, no soy un castor, ¿vale? Lo que pasa es que tú eres el primero, ¿no? Que eres el que has hecho eso, pero es que esto existe, imagínate desde cuándo existe. Entonces, la creatividad funciona de la manifestación y de entender cómo funciona la mente colectiva. Entonces, bueno. es muy difícil crear desde cero, posiblemente porque ya esté todo creado. Claro. Lo único que hacemos es descargar la información. Entonces, para mí Dios tiene que ver con, es como una bandeja, ¿no? De quesos. Todos los quesos del mundo los tengo yo. Ese es Dios.
Lo que pasa es que hay gente que no ve los quesos, solo ve uno. Eso es. Entonces, cuando tú empiezas a ver todos, empiezas a descargar la información que son como luces que estaban ya desactivadas y que tú les activas, pero las luces ya estaban. Claro. Cuando has dicho antes lo de que a veces he pensado cosas, voy a hacer esto y de pronto lo veo y lo han hecho ya. Claro, ahí lo que estás diciendo es que un gran porcentaje de la población pensamos lo mismo. Sí, eso es. Sí, bueno, hay estudios que también avalan que energéticamente, cuando cierta parte de la población está en la misma frecuencia energética, para que nos entendamos, es más fácil que se manifieste, que se activen esas luces, ¿vale? Imagínate que tú metes en un domo a 10, 20, 30 personas, una muestra representativa según la estadística, ¿no? Si esas 30 personas empiezan a meditar y empiezan a entrar en el mismo nivel de conciencia de Hawkins, porque todos han estudiado a Hawkins y están en la iluminación, posiblemente pase una golondrina en el momento en el que solo uno de ellos ha dicho, ay, a ver si pasa una golondrina. Y pasa la golondrina y todos perciben la golondrina. Esto a mí me ha pasado realmente en el desierto con gente en cierto nivel de conciencia. En cuanto uno activa una luz, todos lo ven. Es la manifestación. Porque están conectados. Están conectados, exactamente. Entonces, se requiere que estar en un mismo nivel de conciencia, no sé si mejor o peor, eso da igual, es que nos entendamos, que resonemos. Entonces, claro, es un sumatorio, por así decirlo, de frecuencias. Al final es lo que decía Tesla, ¿no? Cuando tú entiendes cómo funciona el universo y eres capaz de decir, coño, si la música, las matemáticas tienen estas estructuras, esta geometría sagrada, ¿por qué la comunicación no va a tenerlo? Claro. Y ahí entra el juego la parte de la narrativa de la psicoinfluencia. Entonces, imagínate en un evento, tú haces un taller, un evento, o haces un podcast con público, o solo con 2 personas. Ahí está la magia, es cómo podríamos nosotros manifestar algo siendo solo 2 entes, 2 seres humanos. Pues no se trataría a lo mejor de tener más personas, sino que tú y yo estuviéramos resonando exactamente en la misma frecuencia. Qué bueno. Tendría quizá más carga energética que meter a 100 personas que cada uno esté en su frecuencia. Brutal. Brutal. Me flipan estos temas. ¿A quién no? Me encantan, ¿A me quién no? encantan. ¿Qué te parece si vamos a cambiar un poco de tercio? Perfecto. Metemos nuestra nueva sección, Me encanta. la historia de algún espectador, Venga. ¿vale? Me voy a poner las gafas, Vale. porque esto de momento no sé curarlo. Hay gente que la tengo que traer, Sí, sí. que con ejercicios, Sí. brutal. Eso Total. también. Es lo mismo. Aquí Es psicoinfluencia, Sí. pero desde la vista, desde el trabajo de ese sentido. Wow. Es así. El cuerpo es un, por decir, una maquinaria que se autosana a sí mismo. Exactamente. Hay que aprender a sanarla. Ahí está. Vamos allá. Venga. Bueno, en este caso, gracias a Claudia Navarro, de Salamanca. Me llamo Claudia Navarro, tengo 39 años, soy de Salamanca y durante casi toda mi vida creí que lo que me pasaba era que no encajaba. Que era yo, que era rara, que tenía algo mal. Me pasé media vida adaptándome a los demás. Trabajé 12 años como administrativa en un despacho donde nadie me hablaba más allá de lo justo. Tenía una pareja que no me escuchaba y unos padres que solo hablaban de lo práctico. De pequeña me encantaba escribir cuentos, inventar personajes, hacer grabaciones con una grabadora vieja de mi abuelo. Pero todo eso lo fui enterrando porque eso no da de comer. Claro. En 2020, cuando empezó la pandemia, me mandaron a casa y ahí por primera vez me encontré sola. Silencio, nadie. Y algo despertó. Empecé a escribir, a grabarme, a escuchar podcasts y en uno hablaban de la narrativa de la vida. Y algo me hizo clic. Descubrí que había vivido toda mi vida atrapada en una historia que no era mía, sino heredada. La historia de lo que era una mujer responsable. Me metí en un proceso de cambio brutal. Dejé la empresa, empecé a formarme en escritura terapéutica y hace 6 meses lancé un pequeño proyecto para ayudar a otras mujeres a reescribir su historia personal desde la verdad. No soy influencer, ni vivo de esto aún, pero siento que por primera vez mi vida tiene coherencia, que no tengo que fingir ser nadie. Escuché que en el próximo episodio va a estar David Sobrino, y me encantaría que le hicieras una pregunta. ¿Cómo se detecta que la historia que estás viviendo no es tuya, sino una versión impuesta por otros? Esa es una. Vale. Dice, y si puedes otra, ¿qué tiene que pasar dentro de una persona para tener el valor de reescribir su historia sabiendo que vas a decepcionar a los demás?
Bueno, Claudia, es increíble. Aparte del texto, que evidentemente a nivel superficial se nota que ahora ha encontrado una frecuencia, ¿no? A nivel que sabe vender lo que sabe hacer. Yo estaba leyendo aquí la tablet y estaba viendo una llama encendida. Wow. ¿Sabes? Estoy viendo un calor. Me llega calor. Posiblemente Claudia se esté topando con personas, con parte de sí misma, que no le estén apagando la llama. A lo mejor se está encontrando con astillas o encendedores que todavía la expanden más. Algo que ha comentado ella, que también parece que es una persona como muy creativa, muy imaginativa, que se metió en su propia caverna ilusoria en otras dimensiones, es algo que a mí me ha pasado y le pasa a mucha gente con la que yo trabajo, y creo que nos ha pasado a todos los creativos, ¿no? Personas que queremos saltar el cerco, y es el mimetizarnos en un personaje, en un estereotipo ya estipulado socialmente y quizás bien visto, para no sentir que nos apagan la llama, ¿vale? Entonces, el mayor dolor que yo he detectado, que es un mimbre, es una tecla psicológica y emocional que despierta a las personas, te lo voy a contar, se lo voy a contar a Claudia, es ser comprendida y que nadie nos apague la llama. Sentir que nos comprenden porque no nos apagan la llama. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras tu llama interior, tu talento, tu don, algo que te da calor, ¿vale? Que te protege, que te expande, muchas veces lo quieres compartir con el mundo, claro, ¿no? Porque quieres arroparlos, quieres darles calorcito. Entonces tú imagínate que mi llama fuera lo de la psicoinfluencia y yo, por ver que me ha pasado, que la gente pues no lo comprende, digo, pues bueno, voy a hacer marketing digital, voy a hacer Facebook Ads, que ahora está de moda, ¿no? Sí. O voy a hacerme panadero. Eso es una herida muy bestia, porque estoy creando un personaje y la llama va a estar ahí, se va a terminar apagando, porque yo no la voy a alimentar ni otras personas la van a alimentar. Y si la llama se apaga, mueres. Entonces, habría que preguntarle a Claudia qué tal relación tiene con la muerte, con el concepto de la muerte, y si ha asociado su don, su propósito, su misión, como lo queramos llamar, a la muerte, que es lo que me pasó a mí. Entonces, cuando tú logras sanar el concepto de la muerte y mantienes la llama encendida y le echas fuego, le echas astillas y otras personas ven la llama y también la honran y la mantienen encendida, ahí te quitas las etiquetas del síndrome del impostor. Además, es el gran dolor del ser humano que yo he detectado, y es el no ser comprendido por los demás, pero no con lo que dices, sino que eres incapaz de encontrar el lenguaje adecuado para que las personas vean cuál es el color real del fuego, ¿vale? Esto pasa mucho cuando... Y ahora me lo planteo mucho, por ejemplo, con mi padre, ¿no? Que le quedará poco tiempo de vida física. Y yo digo, porque yo tengo muchas preguntas que me gustaría hacerle a mi padre que físicamente yo no se las puedo hacer, ¿no? Pero las hago desde otro lugar. Se las hago y él me responde desde otro lugar. Y yo quiero ver cómo yo le voy a recordar a mi padre y cómo le va a recordar a mi familia, a mi padre, cuando yo no esté en el plano físico. Y hay una herida que yo he ido detectando, que no solamente le pasa a la gente que ha muerto, evidentemente, y es el miedo a no ser reconocido como realmente soy. Vale. Sino tú imagínate que tú te mueres mañana, me muero yo mañana, y la gente a mí me recuerda al muñeco, al personaje de David Sobrino, por algo que ellos creen que no es lo que yo soy. Entonces tú imagínate desde el ataúd, oye, que coño, que estáis hablando de esto, que yo no soy eso. Claro. Entonces es un dolor tan grande que nuestro trabajo en vida física es demostrar al mundo quiénes somos. Y el primer trabajo que tenemos que hacer es saber quiénes somos. Entonces tú fíjate, eso es la universidad de la vida. Entonces seguramente Claudia, como muchas otras personas, ya han descubierto quién son. Quizás por estar en esa zona de solitud tan tremenda, que muchas veces es donde hablamos con nosotros mismos y nos damos cuenta de ese monólogo interno, ¿no? Y cuando se enciende esa llama y la ves, dices, coño, yo es que esto lo tengo que compartir con el mundo porque tengo que dar calorcito. Y cuando empiezas a toparte con personas que te escuchan, como haces tú, que te permites comprender al otro, pues es como me está pasando a mí. Yo te estoy hablando ahora y estoy tan cómodo porque yo tengo aquí mi llama encendida y no siento que tú me la vayas a soplar o a apagar. Entonces me la estás alimentando, ¿lo ves? Entonces me estás dando esa energía, ese poder. Por tanto, yo te quiero como amigo en mi vida. Y esa es la clave para que Claudia pueda construir un negocio que sea rentable. Eso es. ¿Por qué? Porque si logra darle la vuelta
y se da cuenta de que su llama puede alimentar a gente que lo comprenda, la gente pagará por estar calentita. Es lo que te decía del mentor de mentores, ¿te das cuenta? Entonces, joder, si yo le permito ese espacio a Claudia, seguramente me contrate o te contrate a ti porque yo la estoy escuchando. Claro. La estoy haciendo protagonista. Le estoy dando astillas para que su llama siga dando calor. O crezca incluso. Exacto. Esa es la clave. Entonces, yo le diría que ya ha encontrado posiblemente su llama y que ahora su labor es darse cuenta de si las personas le comprenden. ¿Vale? Que las personas que no le comprendan, que no, a lo mejor no inviertan mucha energía porque antes o después va a minorar esa llama. Que se nutra de personas que la sigan alimentando. Y quizás esas otras personas llegará un momento en el que vengan a Claudia. Esto es como un faro, ¿no? Uh-huh. Muchas veces en la vida estamos intentando pues, ser la luciérnaga o ser el barquito luminoso, exitoso, y vamos pululando por las mareas, los océanos, los ríos, ¿no? Pero cuando tú dices, tío, si es que la vida es eterna, no tengo prisa, estableces tu faro, con tu frecuencia, vas iluminando en una dirección y en un sentido. Antes o después, cualquier navegante se basará en que tú le estás ayudando, le estás manteniendo la dirección, estás reconociendo al navegante y eso es ganador. ¿Qué pasa? Que hoy estamos en un mundo en el que los faros ya ni los vemos. Lo que vemos son las lucecitas, ¿no? Iluminadas. Eso es. Ahí está. Yo intentaría ser más faro y menos lucecita de esta llamativa en el medio del océano. Esta metáfora que estamos creando, de la que estamos hablando, muchas veces hay gente que nos apaga y lo notas. Tal cual. Hay gente que das con alguien, terminas y dices, Sí, hostia, exacto. me ha dejado cao, me ha dejado sin energía. Sí. Si te dejas sin energía es posiblemente porque tú ya tenías la energía. Y esa persona quizás no sea mala moralmente, sino que ve de alguna manera no consciente que tú tienes la llama encendida y a lo mejor ella la tiene apagada o siente que la tiene apagada. Entonces viene y te dice, dame un poquito de fuego. Entonces tú no tienes que ver que es una persona mala, sino que a lo mejor también requiere, ¿no? que se le encienda la llama. Entonces ahí es donde voy, que nos demos cuenta de las necesidades de las pulsiones humanas, que al final todos queremos estar en la caverna, en la cueva, con el fuego encendido. Yo veo muchos supervivientes, y te digo por eso, porque a lo mejor tardan 2 semanas en hacer fuego. Sí. Y es la misma metáfora. Entonces, claro, yo los observo y digo, si es que al final están discutiendo por cosas tan ancestrales que a lo mejor no son conscientes. Claro. Pero porque nunca han pasado por ahí. Entonces, claro, están acostumbrados a encender el fuego y abrir la nevera. Ahí está. Decía Carl Jung que a partir de los 40 años físicos es cuando la gente empieza a darse cuenta de todo. Empieza a vivir la vida. Oye, muy buena edad. ¿Sabes? Que a lo mejor sería como ya el descenso a la vejez. Qué bueno. Que se empiezan a quitar las capas y volvemos a ser un niño. Volvemos a ser como Benjamin Button. Cuando veo la película me veo muy reflejado. Qué bueno. David, ¿qué ejercicios podríamos hacer para empezar a identificar quiénes somos? Muy bueno. Desde mi perspectiva y experiencia, aquí en términos de mindset, que es como la psicología o la mentalidad, para etiquetarlo otra vez en niveles, ¿no? Yo lo veo como 3 capas, como si fueran las capas de la Tierra. En la parte más profunda estaría en lo que es el autoconcepto. En otra siguiente capa estaría la autoestima y en otra capa más superficial estaría la autoconfianza. Cuando yo trabajo o observo a personas muy reconocidas o populares que tienen un mindset aplastante, con una confianza, que no les tiene a nadie, intento indagar cómo han generado esa autoconfianza y al final hay un patrón que se repite que tiene que ver con la parte nuclear, que es el autoconcepto. En la parte del autoconcepto, que es donde residen las identidades, tenemos alguna de las identidades actuales y siempre hay una identidad ideal, ¿no? Entonces siempre miramos o al futuro o al pasado, que es lo normal, de me gustaría volver a ser o quiero ser. Entonces hay una proyección entre lo que nosotros idealizamos, de cómo nos gustaría ver, nuestros sueños, nuestros éxitos o cómo fuimos. Hay veces que rechazamos nuestra parte del pasado o del futuro, ¿no? Y nos quedamos como estamos. Pero normalmente siempre hay un diálogo de una de nuestras identidades con un yo ideal, ¿vale? Entonces lo primero es observar si ese yo ideal a nivel espacio-tiempo está en el pasado o está en el futuro. Identificar eso. Identificar eso. Entonces esto ya entrando en el terreno del coaching,
con conversaciones, puedes validar que una persona está honrando o rechazando a su yo ideal proyectado en el futuro o en el pasado. Y luego hay que plantearse a qué distancia estás de tu yo ideal, estableciendo tu yo actual, ¿vale? Entonces, esto ya entramos en términos de manifestación. Yo quiero lograr montar no solo éxito, un podcast de éxito, ¿vale? Que no solo éxito, en el que tenga estas métricas, que nos mudemos de otro estudio, que hagamos el Salón de la Fama, que toda la gente nos reconozca como el mejor, el primero, el gran podcast, ¿vale? Ese, imagínate que fuera tu yo ideal o vuestro yo ideal, ¿no? El de Sergio y el tuyo. Vale, ¿a qué distancia está? ¿A qué distancia psicológica está? Para establecer a qué distancia psicológica está, volvemos a hablar de mi madre Mari, ¿no? De cómo partes el filete en cachitos pequeños. Y ahí es donde entra la narrativa del transformador. ¿Cuántos hostales te quedan para llegar a la Catedral de Santiago? ¿Vale? Si tú quieres ir a Nueva York, ¿desde dónde partes? ¿Cuántos kilómetros hay? Tienes que aterrizarlo. Vale. Ahí tienes que honrar esa parte del entendimiento. Y cuando tú has marcado para ti a qué distancia estoy, luego empieza la parte táctica. Esta es la parte más estratégica. La parte táctica es saber qué pasos hay que dar para llegar a este yo ideal. Y la pregunta es, ¿qué pasos hay que dar para llegar? ¿O tú ya eres el yo ideal y atraes el yo actual? ¿O es como el juego de la cuerda? ¿O se juntan en el medio? ¿Lo ves? Entonces ahí es donde tú pones la intención y es como, yo tengo la capacidad de atraer al yo ideal, entonces igual es que tú eres el yo ideal porque tienes ese poder. ¿Lo ves? Entonces todo depende de cómo cada uno valoramos eso, sentimos esa tirantez de la cuerda entre el yo actual y el yo ideal, ¿vale? Y la autoestima, que es la siguiente capa, se empieza a manifestar cuando entre el yo actual y el yo ideal hay distancia cero. Entonces, cuando tú juegas a la cuerda con tu yo ideal y se dan un abrazo, plop, se manifiesta esa parte más emocional que es la autoestima. Y es, ay, me ha encantado esto. Y lo asocias normalmente a una emoción, ¿ves? Entonces, una persona con la autoestima muy alta posiblemente tenga una distancia muy baja entre su yo actual y su yo ideal. Ya son siameses, se dan la mano, ¿vale? Y cuando tú activas la segunda capa, que es la de la autoestima, ¿vale? Ese nivel energético es la llama, ¿vale? Que te permite ver las cosas y que se manifiesten. Y cuando tú las ves físicamente, te las empiezas a creer, porque así funcionamos. Y tu confianza se eleva. Entonces, ahí empiezan a establecer los tres niveles, el autoconcepto, la autoestima y la autoconfianza. ¿Qué es lo que tenemos que percibir? Que a lo mejor no tenemos la confianza porque ni siquiera hemos evaluado a qué distancia estamos en nuestra identidad. Tenemos que poner a trabajar ahí, sobre todo, al visionario y al castor. Exacto. Ese vector vertical del visionario y el investigador es clave para entender esta geometría sagrada. Porque al final son todo conceptos, es matemáticas, es música, son jeroglíficos. Y la geometría sagrada tiene que ver con esto. Y yo veo la naturaleza y hay un orden. Hay un orden implicado. Sí. ¿Por qué en el lenguaje, en la narrativa, no lo hay? Claro que lo hay. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Es como energía. No está. Ahora, si lo escribimos ya lo podemos ver, ¿vale? Pero para escribirlo hay que manifestarlo. Le hemos tenido que dar un orden. Eso es. El ser humano ha creado el caos. El caos, la entropía, la flecha del tiempo. Porque como tú dices, la naturaleza hay orden. Exactamente, hay orden. El ser humano ha creado el caos. Y hay que honrar el caos. Esta taza, por ejemplo, si seguimos la flecha del tiempo y la entropía, ya está rota. Ya está rota. Es decir, es difícil, es como lo que digo de montar en bici. Cuando tú aprendes a montar en bici, yo creo que ya es imposible dejar de montar en bici. Correcto. O aprender a nadar o a respirar, ¿no? Entonces, cuando tú desbloqueas niveles o capas, ya no hay vuelta atrás. Eso le pasa mucho al creativo, al artista, al emprendedor. Cuando has desbloqueado la autoestima y la autoconfianza, ya no hay vuelta atrás. Ya se han encendido las luces. Eso es. Ya se empieza a manifestar. Qué bueno. ¿Por qué la gente que cree que manifestar funciona es la gente de éxito en la vida? Y sin embargo, la gente que ve que eso funciona y no lo cree, siguen igual de mal. Posiblemente puede que se estén comparando con esas personas de éxito, ¿vale? Creyendo que pueden ser como ellos, ¿vale? Desde mi experiencia, lo que yo hago, por ejemplo, yo observo mucho a gente que para mí es exitosa porque ha logrado ser coherente e íntegra,
¿vale? Y luego tiene consecuencias y tiene unos resultados. Yo analizo no en el punto en el que están ahora, espaciotemporalmente, sino cómo empezaron a manifestar. Entonces hago el rewind y empiezo a observar pues cómo un Ilia Topuria, Fernando Alonso, Rafa Nadal, o perfiles, yo qué sé, o la vecina del quinto, da igual, ¿no? Entonces tengo que analizar cómo empezaron a desbloquear, porque si yo me quedo con su versión actual, nunca voy a poder ver cómo funcionaban en las capas internas. Claro. Que ahí está la clave. Entonces, si estamos hablando de autoconcepto y yo me quedo solo con la foto en la capa superficial, nunca voy a entender cuál fue, en teoría, la causa con la que se manifestó el efecto. ¿Vale? Entonces, en un mundo muy superficial, la gente se queda con el efecto, con el tener, ¿no? La pertenencia, el resultado. Vale, pero para que haya un resultado ha tenido que haber alguien que diga, yo creo que esta va a ser la fórmula. Manifiesta una fórmula y hay un resultado. Entonces, ir para atrás, simbólicamente para atrás, hasta que tú das con la clave, que es como el ser, el quién eres, lo que hemos hablado anteriormente. Y para eso hay que ir quitando las piezas del Toblerone, las onzas del Toblerone. ¿Tú crees que la gente que manifiesta y consigue lo que manifiesta sabe a ciencia cierta cómo lo ha conseguido? Por mi experiencia, yo te hablo de mí, hay veces que yo he manifestado cosas de las que yo no he sido consciente. ¿Qué quiere decir? Que hay un vídeo muy interesante de Fernando Alonso que me envió una persona con la que yo he trabajado, un nadador olímpico, Aitor Martínez, que me dijo, mira este vídeo. Y le entrevistan va el Lobato y le dice, Fernando, ¿qué estás haciendo? ¿En qué piensas? Así, muy chiquitín. Y Fernando se gira y dice, yo pienso poco. Y la gente, los reels, este es tonto tal. Pero ahí, ahí hay algo, ¿sabes? Y estaba en su mejor momento, ¿no? A nivel superficial, éxitos, cuando era ganador de los... Es que te está diciendo que piensa poco porque no piensa precisamente para conseguir lo que consigue. Exacto. Las onzas del Toblerone son los pensamientos. Entonces, no piensa en eso. Claro. Simplemente lo está sintiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el rato le tenemos que poner una etiqueta al sentir, en vez de dejar que se sienta. Entonces, ¿qué pasa? Que en Occidente no estamos acostumbrados a entender el sentimiento, sino el pensamiento. Y tenemos que también entender, ¿vale?, por qué hemos generado esa estructura cultural. Tenemos que ser más... dejarnos llevar más por el sentimiento. ¿No ser tan racionales? En nuestro caso, quizás sí, a nivel cultural, porque le hemos metido mucha chicha al pensamiento, a la lógica, a la estructura racional, sin que eso sea malo. Entonces, a lo mejor ahora estamos apuntando más a Oriente porque hay un gap ahí en el que la parte del sentimiento, movido por el efecto Zeigarnik y la curiosidad, queremos sentir más, ¿no? Está muy bien. Yo me acuerdo hace 10 años te metías en LinkedIn y nadie hablaba de yoga, ni espiritual, ni mindfulness. Todo el mundo era liderazgo 360, gestión, ¿no? Y ahora todo el mundo parece que está obligado a hacer el yoga o el mindfulness. Entonces, el análisis de eso es como que son tendencias, son necesidades, son pulsiones, son equilibrios. Entonces, si se desequilibra la balanza y hay demasiada racionalidad, antes o después se va a tener que compensar con más sentimiento, ¿no? Más sensaciones. Creo que estamos en esa fase. Creo que estamos pasando una fase más de sensaciones. Yo, fíjate, creo que no es una tendencia esto. Sí. Creo que cada vez va a ir a más. Uh-huh. Porque cada vez va a ser mayor el mundo digital, el mundo de la inteligencia artificial. Ya no necesitamos a personas. Uh-huh. Y la gente necesita abrazar. Y la gente necesita conectar. Entonces yo creo que esa tendencia que tú dices del mundo espiritual tiene un recorrido muy largo. Muy largo, total. El tema es hasta dónde va a llegar. ¿Tú te imaginas que llegara hasta Egipto? Es que a lo mejor el punto, el nexo de unión es ahí, es ese. Otras civilizaciones, otros momentos, otras dimensiones. Que a lo mejor Egipto no está en el pasado. ¿Qué pasa? Que ahí metemos la variable del espacio-tiempo. Bueno, pensamos que sí. Eso yo lo he pensado muchas veces, ¿eh? ¿Quién no nos dice a nosotros que estamos creando a Dios? Entra la paradoja de cómo vas a crear a Dios si ya estás manifestado. ¿Por qué? Porque te entra otra vez la pulsión del espacio-tiempo del pasado, presente y futuro. Pero, ¿por qué nosotros no estamos co-creando la vida, la existencia? ¿Y si Dios no era el principio y es el final? Mm. Ahí está. Esto ya es fumada máxima, ¿eh? Ya lo veremos, ya lo veremos. Qué bueno. ¿Cómo se puede poner la gente en contacto contigo?
si quieren contratar tus servicios. O hace poco Sí. hiciste un lanzamiento guapísimo que yo estaba en el grupo de WhatsApp Sí, para el tema de narratipos. sí. ¿Esto lo sueles hacer frecuentemente? ¿Lo sueles hacer mucho al año? Después de 2 años en la caverna testeando y probando y validando, ahora ya vamos a salir a la luz, como diría Platón, ¿no? Pero bueno, me pueden encontrar, yo creo que ya me han encontrado. Si han vibrado y han resonado, seguramente Brutal. nos cruzaremos en el camino. Este podcast está en un nivel de conciencia muy alto, este capítulo. Es increíble. Me gusta muchísimo poder conversar de estos temas porque, claro, no es habitual. Tú no puedes conversar de estos temas Claro. por la calle con la gente. Claro. Y una de las cosas muy importantes al hilo de esto es cuando tú de normal estás rodeado de personas Ujú. que no vibran como tú o que no tienen el nivel de conciencia que tú tienes porque lo estás detectando Sí. y ves que te frenan Ujú. esa llama o que te la van apagando, Ujú. hay que dejar esos círculos. Yo ya me lo he tomado desde un ángulo en el que les veo como pastillas aceleradoras de la llama. Así. Claro, al final es una conciencia que tú aplicas. Depende cómo tú, con qué ojos veas a las personas, ¿no? Entonces, cuando yo voy conduciendo, que a mí también me pasa, ¿no? Y hoy venía conduciendo a la estación antes de coger el tren y la gente pitando, hijo puta, no sé qué. Entonces, para mí cada hijo puta es como un acelerador de la llama, ¿no? Porque al final son palabras, ¿no? Entonces, aquí es una palabra peyorativa, pero a lo mejor en otra cultura es un halago, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le intento ver siempre el otro ángulo porque depende de cómo yo percibo al otro. Yo no sé realmente lo que puede estar sintiendo a nivel interno el otro, entonces vuelvo a lo mismo. Mi hipótesis es, anda, mira, una pastilla aceleradora. Por tanto, yo impido que me apague la llama porque depende también cómo yo percibo a las personas. No siempre pasa, no tengo todo el rato activadas estas luces, ¿no? Porque hay veces que me dejo llevar y rápidamente intento activar esto, pero ya ha pasado, ¿no? Ya ha sucedido. Entonces yo intento estar en diferentes espacios y contextos con todo tipo de personas, sabiendo que todos somos hermanos, todos somos uno y yo seguramente aprenda mucho más del otro cuando percibo que tiene poco nivel de conciencia que viceversa, ¿sabes? Y cada vez me intento unir más a personas que anteriormente desechaba porque eran demasiado comunes, ¿sabes? Y además me di cuenta de algo, ahora que le has hablado de un nivel de conciencia altísimo, que esto no deja de ser otra coraza, que muchas veces nos ponemos esta coraza de voy a hablar de estos temas tan profundos para recibir el aplauso. Pero me di cuenta de eso, ¿no? Entonces lo honro y sé que es parte de la herida que te decía que siempre va a estar presente, ¿no? Pero al menos es ser consciente que es un juego al final la vida, ¿sabes? David, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? Quizás mi hermano Juan Carlos, antes de que yo supiera de Steve Jobs, me dijo, David, vive la vida, ¿vale? Que al final es lo mismo que esto que estamos hablando. Vive la vida y ya llegará un momento en el que miras para atrás y te des cuenta de las luces que has activado y que estén conectadas en serie para que tengas como el gran aprendizaje. No generes ya el hilo conductor antes de encender las luces. Experimenta las cosas, activa la sabiduría y ahí empezarás a entender las cosas. Que luego Steve Jobs ha hablado de conectar los puntos. Entonces yo hablaría más de la experiencia, ¿no? De la verdadera sabiduría, y es hasta que tú no lo comprendes, no saltas el cerco, no abres hipótesis, no lo experimentas, es muy difícil que tú estés cerca de saber quién eres, porque al final el ser es experimentar, es moverse. Entonces mi sugerencia, más que consejo, sería sigue experimentando la vida, sigue aprendiendo, sigue con los ojos de Benjamin Button, que al final los puntos se terminarán conectando. Hay una frase que me gusta mucho que dice una persona que se llama Begoña del Campo, que fue invitada nuestra y cada vez está teniendo más repercusión en redes, que es no somos, vamos siendo. Vamos siendo. Gerundio total. Esa frase me encanta. Muy bueno. Que es la verdad, es que no somos, así vamos es, siendo. Así es. Es buenísima esa frase. Buena. ¿Existe el arrepentimiento en la vida de David? Sí, existe. En el hecho de pensarlo ya supongo que existirá. Pero sí, yo me he arrepentido de no estar abierto a la comprensión desde antes, ¿no? De no poder haber aprendido de más personas y no haber sido consciente y haber estado cerrado a muchas oportunidades. Pero entiendo que también el hecho de haber estado cerrado me ha hecho pues darme cuenta, ¿no? De esto. Pero claro, no tengo una máquina del tiempo, quizás.
Pero sí, me he arrepentido sobre todo de haber dicho cosas que no debería haber dicho, de activar el sincericidio de forma no consciente y tener que recular, tener que sentir que no aprovechaba eso, como que no lo estaba honrando. Sí, me arrepiento. Sinceridad, ¿ves? Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es un libro abierto. Es el humano detrás del éxito. Y te digo, aquí tenemos a Sergio, que está ahí calladito. Es el observador. Es el observador. Es el observador. Y a lo mejor es el que más aprende. Y el que más aporta. Ahí calladito. Ojo. Mi socio, mi amigo, mi hermano. Un día saldrás, ¿eh? ¿Tenemos algún detallito, algún regalo que podamos hacerle a la audiencia, además de toda la sabiduría que hemos compartido? Yo te quiero invitar a Código 42. ¿Ipa? Sí. Yo creo que es el mejor regalo que le puedes hacer a tu audiencia. Ahí me quieres desnudar a tope. Hombre, ya creo que sí. Sí, porque veo en ti, percibo la vibración, la resonancia. Creo que esa parte, esa mirada, ¿no?, del fotógrafo, creo que puedes aportar mucho. Y creo que al final, las métricas, al final, si lo llevas a la parte más invisible, es porque estás inspirando a mucha gente. Desde esa parte, desde esa llama interna, y hay que encenderla más. Es uno de los principios por los que o por los que quise hacer el podcast, era inspirar a otras personas que quizás pues están perdidas ahora o sin ilusión, pero sin embargo piensan que hay algo más. Entonces era uno de mis objetivos, además de otros muchos, como dejar legado para mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Yo encantadísimo de ir a Código 42, por supuesto. Ahí va a estar también. Va a ser el primer podcast al que voy como entrevistado. Ya toca, ¿no? Sí, y me da cosilla, ¿eh? Sí. Te lo digo, sí, porque cuando me pongo a hablar no tengo filtros. Sí. ¿Te imaginas que ahora Sergio cambiara el logotipo, pusiera ahí Código 42 y este hubiera sido el programa? De hecho, lo va a hacer. De hecho, cuando digas esto, en el vídeo va a salir el Código 42 ahí. Al final es un espejo. Tío. Es un maestro. Es un espejo. Es un maestro. Señor, ha sido un placer. Igualmente. Un placer tenerte aquí. No sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos, Sergio? 1:46. Muy bien. Fantástico. Una charla maravillosa. Ya lo creo. No veáis una película de Netflix hoy. Ver esta charla completa, porque seguro que vais a aprender mucho más y vais a descansar mejor, seguro, esta noche. Ha sido un placer, os vuelvo a decir. Gracias por venir. Gracias por compartir tu sabiduría con nosotros, ser sincero con nosotros, abrirte y sobre todo me has hecho sentir como en casa. Eso es porque tú también lo habéis generado, lo has generado tú, así que gracias por darme la oportunidad de venir a Valencia. Me ha encantado probar la experiencia de no estar siempre en Madrid o en Barcelona haciendo podcast, sino activar otro punto del planeta donde a lo mejor es el nuevo Egipto de los podcasts o de los... otra luz. Otra luz. Y nada, voy a pillar el tren de vuelta a casa. Correcto. Muy contento y dándole vueltas a lo que hemos aprendido aquí. Me alegro muchísimo. Y como siempre a todos os digo, si os ha gustado el capítulo, un me gusta, cualquier comentario que queráis. Yo siempre me paso por los comentarios y si hay alguno muy interesante se lo pasaré a David para que personalmente él lo pueda contestar. Compartir este podcast o este capítulo si creéis que podéis ayudar a alguna de las personas que está a vuestro alrededor. Eso es súper importante. Cuando uno ayuda se siente muchísimo mejor. Sois más del 75% las personas que no estáis suscritas al canal y eso es un fallo, tío. Suscribiros, es gratis y aparte nos mandáis vuestra energía. Cada suscriptor es energía que mandáis y nos ayudáis muchísimo a poder seguir aportando valor en cada uno de los capítulos. Gracias de verdad por seguir ahí y como siempre digo, la vida es maravillosa y no solo éxito, pero lo vamos a cambiar. Porque detrás del éxito hay cosas maravillosas, como historias como la de David. Historias de gente que se ha ido superando año tras año y que ha podido ayudar a otras tantas personas averiguando quién es. Que eso es maravilloso. O sea, no todo es éxito en la vida. Muchísimas gracias, David. Gracias, tío. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. No solo éxito. Con César González.